Documental Crist Piracy. Y hoy nos acompaña una de las voces más influyentes e inflexibles del movimiento moderno por la liberación animal. Un hombre cuya vida y obra reflejan muchos de los mismos temas que exploramos en nuestra filmespiración. Las implicaciones morales y éticas de cómo tratamos a los más vulnerables, las formas en que vemos que los sistemas poderosos del mundo resisten los desafíos a estas normas arraigadas y el alto costo personal de defender la conciencia y la justicia. Gary es un activista por los derechos de los animales, conferencista y educador estadounidense que ha ayudado a dar forma al veganismo contemporáneo en todo el mundo. Fundó ADAPT, Los animales merecen protección absoluta hoy y mañana, y ha dado miles de conferencias en escuelas y ciudades, llegando a millones de personas a través de sus discursos virales, incluida una charla en el Instituto de Tecnología de Georgia, traducida a docenas de idiomas. Vi esta charla al principio de mi viaje. Charla súper poderosa, sí. ¿No la has visto? Se llama El mejor discurso que jamás escucharás, creo. Es eso. ¿Cierto, Gary? El mejor discurso que jamás escucharás. No lo llamé así para qué. Conste porque suena ético. Alguien más lo llamó así. Honestamente, lo llamé mi discurso en Georgia Tech. Totalmente, bueno. Creo que es su discurso más importante o el mejor discurso de todos los tiempos. Algo así. Bueno, oye, nombre apropiado. Entraremos en eso. Entonces, ese vídeo, junto con su amplia influencia, especialmente en Tierra Santa, se atribuye a su trabajo el desencadenamiento de un crecimiento explosivo en la conciencia vegana y el cambio de actitudes culturales hacia los animales y, por lo tanto, la dieta como consecuencia de eso. Gary ha sido arrestado por sus actos no violentos de liberación. Pasó un tiempo en una prisión de máxima seguridad canadiense. ¿Es eso cierto? Quiero hacer sí. Centro de detención Max en Bleham, Ontario, el centro de detención sexista Elgin Middle en 1999. Signo de apertura de exclamación. Wow, bueno, entonces, esto sucedió después de liberar a unos 1.500 bisones de esa industria y se le prohibió ingresar a varios países debido a sus convicciones. En esta conversación de hoy, vamos a profundizar en por qué el activismo amenaza los sistemas arraigados y a menudo se etiqueta como peligroso o extremista y cómo incluso Jesús, una de las figuras o figura central de nuestra película Christie, desafió estos mismos sistemas de su época, especialmente la economía del templo del sacrificio de animales y cómo estos paralelos y los movimientos modernos superan hasta hoy con los movimientos de justicia en todo el mundo y las amenazas y etiquetas que se colocan sobre las personas que hacen este tipo de trabajo. Y también vamos a hablar sobre cómo el viaje de Gary conecta estos antiguos desafíos morales con el presente, con lo que estamos lidiando hoy. Y hablaremos de lo que realmente significa el terrorismo, por qué los movimientos que van desde la religión hasta los derechos de los animales encuentran resistencia desde arriba hacia abajo, y cómo la compasión en sí misma se convierte en algo poderoso y disruptivo en sí misma. Así que, sin más preámbulos, démosla bienvenida a Gary. Gary, ¿cómo te sientes hoy? Estoy muy bien. Cam, ¿cómo estás? Estoy muy bien. De hecho, tuve una transmisión en vivo esta mañana. Anoche tuve una transmisión en vivo. Lo dije al éter y voy a empezar a hacer transmisiones en vivo y tratar de captar mi atención. Ya sabes, sé que tú también eres así. Queremos hacer todo lo que podamos por este mensaje. Y entonces pensé, oye, veo a todas estas personas transmitiendo en vivo y obteniendo resultados, y lo publiqué. Lo siguiente que supe fue que tenía 3 alineados en las últimas 24 horas. Entonces es realmente emocionante. Así que, hasta cierto punto, espero que mis engranajes sigan girando para esto, porque siento que ya he estado hablando durante las últimas 8 horas, pero tu mensaje y tu misión me entusiasman mucho. Has tenido un impacto muy profundo en mí. Viaje personal. Sé que hemos intercambiado mensajes de correo electrónico varias veces. Esta es la primera vez que nos reunimos al menos digitalmente en persona. Entonces estoy muy emocionado ahora por nuestra primera vez de poder hablar realmente de esto de manera personal y de todo. Así que, muchas gracias por venir y hablar con nosotros. Hoy, estoy muy emocionado de poder hablar finalmente contigo. También y conocerte, en persona virtualmente. ¿Y en qué clase de mundo malvado y retorcido vivimos cuando las personas que salen a liberar animales y hacen cosas buenas por ellos son vistas como terroristas y criminales? Y las personas que aterrorizan, matan y explotan a los animales son vistas como normales. Y lo digo no solo por la liberación que participé en el año
1997 cuando finalmente me sentenciaron en el 99 a 6 meses en ese centro de detención de máxima seguridad. Pero Zoe Rosenberg, una heroína en este momento, que liberó a 4 pollos. Que estaban siendo torturados y asesinados y ahora ha sido sentenciada a prisión. Por 90 días por tratar de ayudar a alguien más, tratar de ser pacífica y amable con un alma explotada, y ella es la que está en prisión en lugar de los ejecutivos de la empresa asesina de pollos donde fue y realizó su noble acto. Pero esto ha estado sucediendo a lo largo de la historia como usted sabe. Jesús fue ejecutado por hacer algo así también. Su último acto fue un acto de liberación animal, y como sigo diciéndole a la gente, realmente se preguntan por qué. ¿Ejecutaron a Jesús? Era un liberador animal, por supuesto que lo mataron. Wow, bueno, no podría estar más de acuerdo con todo eso. Me alegro de que también hayas mencionado a Zoe. Vamos a profundizar en algunos de estos temas en esta conversación. Pero antes de adentrarnos de lleno en el tema salvaje, es decir, los activistas por los derechos de los animales etiquetados como terroristas y todo eso, quiero saber cómo llegaste a convertirte en uno de ellos. Sé que has compartido esto en muchos podcasts, pero es posible que parte de nuestra audiencia no esté familiarizada contigo. Entonces, antes que nada, quiero preguntarte, ¿sabes cuál fue el momento o el proceso que te hizo pasar de ser simplemente el Gary Arabsky de tu juventud a un tipo normal? Quizás eras normal, quizás no eras normal, quizás siempre hayas tenido un contenedor. No sé, cuéntame tu viaje. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo entraste en este ámbito de lucha por los animales? Bueno, siempre tuve un problema de autoridad, eso es seguro. Esto se remonta a mi infancia, pero yo era un niño americano típico, yo simplemente seguía adelante con mi vida. Sin importarme casi nada en absoluto, excepto las cosas que pasaban en mi pequeño mundo, y los únicos animales que realmente me importaban eran los perros que formaban parte de mi vida o los perros en general o las ardillas y los conejos que vivían en mi patio trasero. Pero mi padrastro, era payaso en el circo del santuario. Y en 1993 me invitó al Baquestas. ¿Quieres ir a ver los elefantes? Diablos, sí. Quiero ver los elefantes. ¿Me estás tomando el pelo? Y volví allí. Y mi vida cambió desde ese día y terminó cambiando el mundo para mejor porque me convertí en activista. Años después de eso y le hice una promesa a ese elefante que vi detrás del escenario. Ella estaba encadenada con el pie izquierdo al frente, el pie derecho atrás, la cadena en el piso de cemento del almacén del recinto ferial del estado de Michigan en 8 millas y Woodward Avenue en Detroit, y yo sabía que era malvado. Yo lo hice porque era explotación. Sabía que estaba mal. No podría explicarlo en detalle en este momento, pero a veces lo único que hay que hacer es prestar atención especialmente a la energía. Y ese elefante no emitía nada más que tristeza, desesperanza y miedo, y lo vi en sus ojos. Y le hice una promesa. Le contaría a todo el mundo su difícil situación. Y soy un hombre de palabra. Y cumplí esa promesa. Y terminé. Terminé haciendo muchas cosas. Comencé haciendo desobediencia civil y acción directa. Me arrestaron 13 veces en los años 90. Y luego me invitaron a una escuela secundaria, Canton High School en Michigan. Y dijeron, Gary, siempre te vemos en el periódico siendo arrestado por los animales. ¿Quieres venir a nuestra clase y a nuestra escuela y decirnos por qué siempre vas a la cárcel? ¿Por los animales? Y nunca se me ocurrió que debía educar a la gente. En ese sentido, por ejemplo, parándome frente a una multitud y dando presentaciones. Y ese día di una conferencia improvisada de 60 minutos. 800 estudiantes fueron llevados al auditorio. Y bajé la cabeza después de terminar porque esperaba recibir nada más que, sí. Consigues una vida, eso es todo lo que oí en las calles. Y en lugar de eso, recibí una ovación de pie, y no lo digo para presumir. Me quedé en shock, y me di cuenta. Educar, tienes que enseñarles. Ellos no lo saben, al igual que cuando eras niño no sabías de dónde venía tu comida. ¿Por qué las vacas y los cerdos, los pollos y los pavos y los peces merecen la misma cantidad de amor y amabilidad y el derecho a ser libres y a la integridad física que brindamos a los perros y a los gatos en esta parte del mundo por la que todos los humanos luchamos en todo el mundo? Y para mí tenía sentido empezar a enseñar a otros lo que estaba pasando. Y lo bueno de eso, Cam, es que en las calles nunca pensé que tuviera suficiente tiempo para realmente profundizar en lo que estaba pasando, especialmente en la protesta del circo en la que participé mucho. En ese entonces, tuve como 10 segundos, 20 segundos mientras la gente pasaba caminando. Por favor, no vayas al circo a mantener a los elefantes encadenados. Por favor, no vayas al
Circo. Estos monos se mantienen en jaulas detrás del escenario. Por favor, son. Y es. Como, oh, si tan solo tuviera más tiempo. Y de repente me regalaron todas estas conferencias y de repente tuve 60 minutos, 70 minutos para exponer el caso de la liberación animal, para explicar a todos las relaciones adecuadas que los humanos deberían tener con los animales. Y eso significa no verlos como mercancías, como propiedad, como alimento, ropa, entretenimiento y especímenes de investigación. Y para mi sorpresa, hombre, fue bien recibido. Estaba convirtiendo aproximadamente al 50% de cada audiencia a la que me dirigía. Los profesores realizaron encuestas después de mis clases durante todo el semestre y todos me respondieron diciendo, como mínimo, estás convirtiendo entre un 15 y un 20%. Y esa es una estadística sorprendente teniendo en cuenta que estamos involucrados en el movimiento de justicia social más duro de todos los tiempos. Tenemos que convencer a la gente y enseñarles a ser amables con los peces, los pollos, las vacas y los cerdos. Y solo tienes 60 minutos para hacerlo. Así que fue una experiencia increíble. E incluso vi a la gente cambiar. Eso también fue una de las cosas más geniales. Todas mis conferencias empezaron de la misma manera. La gente tenía los brazos cruzados. Me estaban maldiciendo en voz baja. Y debería haber traído una hamburguesa a clase. Y luego, a los 10 minutos, los brazos se descruzaron. Y luego puse el vídeo del matadero a los 15 minutos. Y, hombre, las lágrimas corrían por sus caras y sus mandíbulas estaban abiertas. Y lo siguiente que supe, hombre, fue así. Y luego al final de la clase, sus brazos estaban abiertos o sobre sus cabezas como diciendo: no puedo creer lo que está pasando. Dije, sí, yo tampoco lo puedo creer. Por eso me hice vegano. Y eso es lo único que todos podemos hacer, vivir veganos. No explotar a los animales, no hacer de eso parte de nuestra vida diaria. Porque ya es bastante duro ser un animal en este planeta. Es bastante difícil para ti ser un animal en este planeta, con todos los edificios y todas las carreteras y toda la destrucción que le hacemos al medio ambiente. No entiendo por qué tenemos que maximizar la explotación y la crueldad que los animales ya están experimentando y comérselos es la peor forma de maximizar la explotación y maximizar el sufrimiento y la crueldad que están padeciendo porque no hay base para ello. Ni siquiera pertenecen nuestros cuerpos. Pero todo esto tiene que ver con los animales y lo que les pasa. Y esto le diré a toda persona que valora su libertad. Si exiges vida, libertad y la búsqueda de la felicidad para ti y para los humanos, entonces debes extender eso también al reino animal. De lo contrario, simplemente estás siendo un idiota egoísta. Me encanta eso, hombre. Hay tantas cosas que quería responder en eso, pero me encanta que hayas terminado donde lo hiciste porque eso realmente me lleva a algo que iba a hablar un poco más adelante en nuestra conversación. Pero creo que es bueno tocarlo ahora antes de que entremos en ello porque dada la película Cristina y muchas de las personas que pueden o no estar en este chat en este momento, o que lo verán en el futuro, mucha de la curiosidad viene a través del marco moral de la religión y eso es en lo que se centra la película. Y especialmente ahora, estamos experimentando que no solo era, ya sabes, el cristianismo la religión de Occidente, sino que está teniendo un resurgimiento ahora a través de la política y de todo lo que está sucediendo. Así es. Como me criaron, yo todavía sigo a Jesús. Pero acabo de tener una especie de despertar en torno a esta cuestión. Pero a lo que quiero llegar es que creo que muchas veces la gente del espacio cristiano o de un espacio religioso, que a menudo yo diría que si tuviéramos que hacerlo político, sé que ni siquiera se trata de eso, pero creen que, ya sabes, cuando vienen de un espacio de tendencia derechista. Esta difícil situación de los animales y todo esto es como una especie de agenda liberal despierta. Quizás incluso esté vinculado con el ateísmo y el culto a los animales y se escuchan todo este tipo de cosas. ¿Cuál sería su respuesta o qué le diría a alguien que está escuchando si proviene de un entorno religioso? ¿Por qué debería importarles esto? Si creéis en Dios y creéis en la bondad y la misericordia, ¿por qué atormentáis y asesináis a sus bebés? ¿Por qué pagarías a alguien para que robe las crías de vacas, cerdos, pollos y pavos solo para poder matarlas? Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué intentarías justificar todo esto en nombre del ser más benévolo que jamás haya existido? ¿Por qué cree usted que Dios toleraría este tipo de crueldad? Porque tengo que decirte algo. He estado en muchos mataderos. He estado en laboratorios de vivisección. He estado detrás de escena en todos los circos y rodeos.
que han pasado por Michigan. No hay Dios en un matadero. No hay Dios en un laboratorio de vivisección. Pero os diré quién está ahí. Y yo lo presencié. Él está ahí. Me puso los pelos de punta en la nuca. Cada vez que me encontraba. Girando de esa manera cada vez que estaba en un matadero era. Porque sentía que él simplemente caminaba por ahí observando y controlando todo. Y así fue. Y el truco más grande que él jamás realizó fue convencer a la gente a hacer cosas en nombre de Dios que Dios nunca aprobaría. Y tengo que decirte algo. Cuando comencé a involucrarme realmente en el activismo en 1996, no podía esperar para hablar con un grupo de personas. Se me hacía agua la boca. Dije, oh, no puedo esperar para hablar con la comunidad religiosa. No puedo esperar para explicarles esto. ¿Sabes quiénes son las personas más difíciles con las que hablar sobre ser amable con los animales? La comunidad religiosa, utilizando la excusa más antigua del mundo. Dios dice que está bien. De hecho, hay una frase que repetimos todo el tiempo, y no creo que la gente entienda lo que significa. La excusa más vieja del libro. Lo decimos mucho. Oh, esa es la excusa más vieja del libro. ¿De qué trata el libro? La Biblia. ¿Cuál es la excusa más antigua? Dios dice que está bien. Esta no es la primera vez que seres humanos se unen colectivamente y deciden atormentar, violar, dañar, explotar y asesinar a otra persona en nombre de Dios. Las mayores atrocidades del mundo han ocurrido en nombre de Dios. Como dijo una vez George Carlin, mi filósofo favorito, más personas han sido asesinadas en nombre de Dios que por cualquier otra razón. Solo quiero hacer una adición a eso y es que se han asesinado más personas y animales en nombre de Dios que por cualquier otra razón. Y lo que más me molesta es que a lo largo de los años he notado que la gente religiosa, y no me importa a qué religión quieras suscribirte, realmente no, siempre y cuando vivas amablemente, pero he notado que todas las personas religiosas nunca adoran nada que su Dios haya creado. Pero adoran todo lo que los humanos crearon en nombre de Dios. La estrella de David, una mezquita, una iglesia, el muro de la fortaleza, un templo. Todo lo que hemos hecho en nombre de Dios, lo consideramos sagrado. Y todo lo que Dios hizo, lo cagamos encima. Matamos, asesinamos. Asesinamos a sus animales, asesinamos la tierra, contaminamos su aire, contaminamos su agua, talamos el bosque. Todo lo que hacemos es actuar de forma destructiva como un grupo de parásitos psicóticos. Y luego, una vez al año, de hecho en esta época del año, creo que en un par de semanas o probablemente en una semana, la gente va a enviar una tarjeta orando por la paz en la tierra. Mientras están sentados sobre un animal muerto y asesinado. Un animal cuya vida se vio truncada por egoísmo. Por ego, por especismo. Podría ser una palabra nueva para su público. Todo el mundo conoce el racismo, el sexismo y el clasismo. Bueno, cuando piensas que un grupo es más importante que otro, se está cometiendo una atrocidad. Tienes injusticia. Bueno, el especismo, ya. Sabes, la gente cree que la especie humana es más especial y más importante que la especie animal. Y mira lo que pasa. Más de 80.000 millones de animales terrestres son explotados y asesinados cada año solo por un sándwich. Más de 2 billones de animales marinos son explotados y asesinados cada año solo por un sándwich, solo por un gusto egoísta y egoísta de placer. Un momento de placer placentero causa todo este sufrimiento. Por eso es tan importante el veganismo, la vida vegana. Podemos reducir y eliminar muchísimos males que hay en este mundo, y no sé por qué la gente, especialmente la gente religiosa, se vuelve tan desafiante cuando se trata de ser amable con una vaca, un cerdo, un pollo, un pavo o un pez. Realmente no entiendo este desafío. Ahora estoy hablando de 29 años como vegano. Pensé que habríamos llegado mucho más lejos. Desde 1996. Tristemente solo alrededor del 2% del mundo se identifica como vegano. Así de enorme es esta atrocidad. Pero lo diré otra vez. Si crees que Dios aprueba la tortura y el asesinato de sus bebés, no estás hablando de Dios. Estás hablando de él.
Wow, material poderoso. Ya sabes, en la fe cristiana, Jesús es el axioma moral por excelencia. Así que por eso yo, ya sabes, fui criado en la iglesia y para seguir a Jesús, todavía uso mi pulsera de ¿qué haría Jesús? En mi muñeca, que tengo desde que era un niño. Cuando era niño, tuve un estudio bíblico sobre qué haría Jesús. Y siempre ha sido la pregunta que me he hecho. Y así. En mi propio viaje personal, creciendo pescando, ya sabes, cazando, comiendo toneladas de barbacoa, mi padrastro era dueño de un restaurante de barbacoa. En realidad, tuvimos una oración, solo para estar de acuerdo con lo que estás diciendo sobre esta justificación a través de lo religioso y hasta dónde llega. De hecho, teníamos una oración que solíamos decir en tono irónico, lo que lo hacía casi peor después. O antes de una comida. Decíamos, buena comida, buena carne, buen Dios. Comamos, y ese era el entorno en el que crecí. Y, sin entrar en detalles sobre mi despertar, mucho de esto está en nuestra película Cristira, pero realmente se centraba en esta pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Con respecto a matar animales, ¿mataría él mismo un animal? Si lo hiciera, ¿cómo lo haría? Si decimos que Jesús comía animales, y hay todo tipo de pruebas bíblicas que probablemente ni siquiera abordaremos en este podcast, ya las hemos agotado en otros podcasts, pero hablando desde el corazón, quiero preguntarte, ¿por qué le hacemos esto a todo el mundo? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué crees que haría Jesús no solo con respecto a las atrocidades de su época? ¿Qué llegaremos a ese punto? Quizás guardemos eso. ¿Qué haría Jesús si viviera hoy? ¿Qué crees? Sería el líder de la liberación animal. Movimiento. Por eso, creo que vino a esta tierra, y sé que va a impactar a muchos seguidores. Ya no creo que Jesús vino a salvar a la humanidad. Creo que vino a salvar a los animales de la humanidad. Y de hecho, se me ocurrió esto después de ver la conspiración de Cristo. Me hizo reflexionar profundamente sobre todo el tema religioso y sobre Jesús. Pensaba, un momento, ¿dónde nació Jesús? Incluso le pregunté a un amigo cristiano muy acérrimo. Le pregunté, ¿dónde nació Jesús? Y, por supuesto, dijo Nazaret. Le dije, basta ya, no hay ninguna ciudad llamada Nazaret. Él era el nazareno, y no les pregunto por una ciudad ni un lugar. Les pregunto dónde nació físicamente. En un pesebre y un granero. ¿Quién vive en un granero? Animales. Así que nació rodeado de animales. Ahí es donde nació. ¿Y cuál fue su último acto? ¿Qué mencionamos brevemente antes? Cuando fue al templo, no solo expulsó a los cambistas, sino que abrió las jaulas para liberar a los animales. Su último acto fue un acto de liberación animal. Así que nació rodeado de animales. Murió por ellos. Por eso Jesús vino a salvarlos. Y Jesús estaría junto a Zoe, probablemente en prisión ahora mismo. También me habría acompañado en mi liberación de bisones en 1997. Habría hecho todo lo posible por ayudar a los más inocentes, a los seres más preciados de este planeta, los animales. Habría dado su vida. Si volviera, por cierto, estoy seguro de que lo matarían de nuevo. Porque les diría a todos que tendrían que ser veganos y dejar de oprimir a los animales. Ni siquiera lo aceptarían si regresara. Así de retorcidos están todos los religiosos ahora mismo con esta creencia de matar animales, de que Dios y Jesús dirían que estaría bien. ¿Cómo dirían que estaría bien hacer? ¿Llorar a una vaca por su bebé después de que se lo robaron en la granja lechera? ¿Qué clase de Dios toleraría algo así? Esto es algo que los humanos siempre hemos hecho. Siempre hemos dañado a alguien a quien consideramos ser inferior o más débil que la mayoría, que la clase dominante. Y lo estamos haciendo, nos lo hemos hecho unos a otros. Los cristianos blancos se lo hicieron a los negros africanos con la esclavitud en Estados Unidos y otras partes del mundo. Los hombres se lo han hecho a las mujeres en todo el mundo. Y todos los humanos se lo hacen a los animales en todo el mundo. Solo quieren oprimir y matar. En nombre de Dios. Y solo quiero saber, tengo una pregunta muy seria. También, ¿cuándo se ama en nombre de Dios? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuándo se muestra misericordia en nombre de Jesús? E incluso si la gente quiere cuestionar mis creencias radicales sobre que Jesús estuvo aquí por los animales, bueno. Digamos que vino por la humanidad, y digamos que todo gira en torno a los humanos. Bueno, ¿cuándo se muestra misericordia con las víctimas? Signo de apertura de interrogación. ¿Tiene que durar para siempre? ¿En qué momento decimos basta?
¿Ya? ¿Cómo podríamos seguir haciéndoles esto a los animales para siempre? Tiene que parar en algún momento. Y no estoy tratando de alejar a la gente de Dios, Jesús o cualquier ser santo en el que crean, honestamente, y sé que soy duro con la gente por todos los rituales en los que participan. Porque me molesta que encontrar a Jesús, creer en Dios, ya no tenga nada que ver con ser una buena persona, se ha convertido en memorizar escrituras, memorizar un libro antiguo, sumergir a alguien en agua, dejarse crecer la barba, ya sabes, usar un sombrero grande. ¿Cuándo superamos los rituales? Esto es lo que me molesta de la religión. Y sí, creo en Dios y en Jesús, ¿de acuerdo? Pero no es el Dios y el Jesús que todo el mundo ha convertido en seres sanguinarios que matan animales. Eso no es lo que yo veo. Y sé que piensas igual. Y, por cierto, en la conspiración de Cristo, me encantó cuando te acercaste a todos esos sacerdotes, rabinos e imanes. Y luego a los budistas, y les preguntaste, ¿cómo mataría Jesús a un animal? Y nadie tenía una respuesta, porque no hay respuesta. Si dices que Jesús habría matado a un animal, un cuchillo en sus manos, ¿me estás tomando el pelo? ¿En qué mundo vives? ¿En qué fantasía sigues viviendo? Él protegería a los más débiles. Por eso Jesús estaba aquí, para proteger a los débiles. Y no olvidemos, no matarás. La frase más ignorada en todas las religiones, no solo en la Biblia. ¿Y qué hay de la regla de oro, que también se encuentra en todas las religiones? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es un concepto realmente simple. El veganismo es simple, pero quienes comen carne, lácteos y huevos lo complican y buscan excusas. Conté esta historia en un podcast hace un par de semanas, si me permiten repetirlo. Fue un momento muy conmovedor. Estaba dando una conferencia en el Macomb Community College de Michigan. Y, por supuesto, se mencionó la Biblia durante la sesión de preguntas y respuestas. Y podríamos tener una batalla bíblica todo el día. Y estoy seguro, ya has tenido estos dos casos donde menciono Génesis 1 y 29 de la madrugada. Dios dice, les doy plantas que dan semilla. Alguien menciona Génesis 9 en 3. Dios dice, todo lo que se mueve sobre la tierra les servirá de alimento. Luego menciono Isaías 11 en 7, el Monte Santo. Y simplemente volvemos a la discusión bíblica. Estábamos discutiendo sobre las escrituras, Intenté convencer a este chico, pero él no paraba de hablar sobre matar. Normalmente nunca dejo de hablar de mi lado, pero quería probar algo nuevo y fue improvisado. Sucedió en el acto. Entonces empezó a hablar y no sabía qué estaba haciendo, pero yo estaba contando con la mano. Dije. Lleva hablando unos 30 segundos, 45. Llego a 7 y cuento. Para que todos puedan ver. Llego a 7 y me pregunta, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy contando cuántas veces dices. Para mi sorpresa, se quedó en blanco y en silencio. No supe qué estaba pasando hasta que terminó la clase. Seguí con las preguntas y respuestas, y luego pasé a otra persona. Pero después de la clase, se me acercó y me dijo, Gary, en el nombre de Jesús, me voy a hacer vegano. No sé qué me pasó, no sé por qué decía, matar, todas esas veces. Dije. Sí, yo tampoco, de nuevo. Gracias por entender, y ya sabes, saliendo de tú. Horrible fantasía sobre Dios que quiere que mates y atormentes a sus bebés. Pero solo desearía que todas las personas religiosas tuvieran el despertar que tuvo ese estudiante. Ese día, ¿por qué quieres matar en nombre de Dios? ¿No preferirías amar en nombre de Dios? ¿No preferirías ser amable en nombre de Jesús? ¿No preferirías ser manso y caminar humildemente con tu Creador? Como Jesús habló constantemente en el Evangelio Nazareno, que son las verdaderas enseñanzas de Jesús, donde dijo: vine aquí para acabar con el comer carne. Vine aquí para acabar con los sacrificios de animales. De eso solo habló. Sé misericordioso y camina humildemente con tu Creador. Y no sé por qué la gente piensa que estaría bien jugar a ser Dios. La gente quiere profundizar mucho en esto. Cuando empiezas a matar a sus animales, cuando empiezas a modificar genéticamente a sus animales, cuando empiezas a electroeyacular a los machos para obtener su esperma y luego, con ese esperma, violar a las hembras para
fecundarlas y robarles sus crías, estás jugando a ser Dios. Bueno, ¿cómo llegó a ser aceptable eso? ¿Desde cuándo dijo Dios? Puedes ser yo. Puedes actuar como yo. Puedes dar vida y quitártela. No entiendo por qué la gente religiosa ha perdido el rumbo. Y repito. En 1996, me moría de ganas de hablar con gente religiosa, pero ya son 29 años de veganismo. ¿Y sabes qué, Cam? ¿Conoces la excusa número 1 que he escuchado? Y te daré una lista de todas. La primera de la lista. Dios dice que está bien. Esa es la excusa número 1 que siempre he escuchado. Y, repito, ¿cuándo encontramos una razón para amar en nombre de Dios? El veganismo es una forma de mostrar tu amor por Dios, honrar a Jesús, ser humilde y vivir según la regla de oro, signo de apertura de exclamación. Wow, déjalo en manos de Gary. Ese eres tú. Tienes una forma de inyectar una dura verdad directamente en el asunto. Me encanta, así que sí, solo para responder a un par de esas cosas, ¿sabes? A menudo tengo estas conversaciones con mis compañeros seguidores de Cristo y, experimento las mismas objeciones. Irónicamente, no hay ningún versículo que diga que Dios dijo que está bien. Es mucho más matizado que eso. Y no vamos a entrar en todos esos temas porque no quiero perder tiempo en pruebas bíblicas, pero en todo caso, en lo que me gustaría centrarme es en que, independientemente de tu perspectiva de las Escrituras, sus matices y complejidades, o simplemente de la filosofía cristiana o de la filosofía de la religión en general. La historia más grandiosa es indiscutible. Por eso me encanta que hayas señalado que cuando hablas con la gente a menudo, mencionas Génesis, pero también Isaías y esta idea de la visión del reino de los cielos. Se trata de paz y armonía entre humanos y animales, e incluso entre animales, y esa es otra conversación. Pero la pregunta es, si Jesús mismo oró, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y dijo que el reino está aquí y ahora. ¿Qué impide a cualquier persona de fe actuar ahora? ¿Por qué? Signo de apertura de interrogación. ¿No lo hacen ahora? De todas formas, hay diferentes creencias. Acabo de hacer un podcast. El que hice justo esta mañana. Algunas personas quizás estaban en él y lo pasaron por alto porque HABLE con acento agudo de hacer este podcast, pero era un podcast sobre esquetología participativa, que es una forma teológica muy sofisticada de referirse a quienes participan en la profecía del reino. Ahora bien, no se trata de algo que ocurre en algún momento o lugar. No se trata de una evacuación incorpórea, y como saben, la Tierra es solo un lugar que dejar atrás. Destruido, es algo en lo que participamos para crear paz y armonía ahora. Y Jesús mismo dijo, quiero misericordia, no sacrificio. En su tiempo en la tierra, el sacrificio era el matadero. Era el medio por el cual la gente obtenía carne animal para el consumo, y toda la sangre, y todo. Y así, profundizamos en todo esto. Con Christie, definitivamente vean la película si aún no la han visto. Hablamos de las pruebas, las escrituras y la historia. Nos adentramos en los nazarenos como Gary habló de eso, pero solo avanzando aún poco más, porque mucha gente quizás lo haya visto con esta idea de la visión del reino de los cielos. Me inspira mucho pensar en esa posibilidad. Sé, como dijiste, que sientes que estaríamos más avanzados como especie en esto, pero en mi caso, diré que cuando conocí tu trabajo por primera vez, no hacía mucho que había elegido este camino, y lo elegí inicialmente por razones espirituales. Y cuando digo espirituales, no me refiero a éticas. Era como si Dios y yo nos acercáramos a Él, y a través de la oración, era como un ritual de ayuno, por así decirlo, ¿verdad? Pero durante ese proceso, surgieron ciertas cosas. Y no recuerdo si fue la salud. Creo que algunas experiencias con la salud empezaron a despertar mi interés. Pensé, me siento mejor, me siento más agudo, siento esto. Pero entonces mi madre, que es vendedora de seguros, se unió a mí en un ayuno de Daniel donde nos absteníamos de comer carne animal por una razón religiosa. Fue a una granja avícola y experimentó cómo procesaban los pollos, y llegó a casa sollozando, tirando el pollo del refrigerador. Al principio solo el pollo, no el resto de la carne, o mejor dicho, la carne. Pero empezó a tirarla, y poco después, se volvió loca viendo videos. Y todo, y dijo, ya terminé con esto para siempre. Y yo estaba sentado allí pensando, Dios mío, mi padrastro, que era dueño de una tienda de barbacoa, me dijo,
¿Qué está pasando en mi casa? ¿Sabes? Pero ella. Siguió su corazón y eso me inspiró. Y como familia, uno por uno, todos nosotros. En la familia comenzamos a hacer estas preguntas más profundas. Y luego llevé eso conmigo a mi profesión, que era, ya sabes, ser músico gospel y tocar música en la iglesia y todo eso. Y entonces experimenté ese roce de lo que estás hablando, donde parece tan lógico que si el objetivo es esta paz y armonía, ¿por qué no lo estamos haciendo ahora? Pero me encontré con tu trabajo y recuerdo el mejor discurso jamás pronunciado y algunos de los argumentos que se expusieron junto con las conversaciones de mi madre y todo esto comenzó a conectar estos puntos sobre el principio ético de todo esto y cómo es. Simplemente lógico, es simplemente lógico, es justicia, hay tantas palabras que se pueden asociar, pero lo que siempre me impactó profundamente fue esta idea de justicia, no es justo, simplemente no es justo, si no quiero que me hagan eso, es como la regla de oro de Jesús, tú acabas de mencionarlo, si no quiero experimentar ese sufrimiento yo mismo, ¿por qué se lo haría a otra persona? Y así, tomaste esos poderosos discursos y los llevaste literalmente a la Tierra Santa, como discutimos en la introducción. Y cuando me sintoniqué con acento agudo, sentí que estaba justo en medio de esa explosión. De su impacto en Tierra Santa, que resultó ser una cualidad muy exponencial de ese mensaje que se afianzaba. Y lo encontré muy inspirador. Entonces, supongo que mi pregunta es que, dado que Tierra Santa es un punto central de gran parte de la destrucción original de todo esto con el templo y ese mismo sistema al que Jesús y los nazarenos se enfrentaban, ya sabes, ¿qué sientes que estaba pasando? Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y cómo se encendió esa llama en Tierra Santa? ¿Y luego qué fue lo que avivó las llamas? Porque, como dices, parece que damos un par de pasos hacia adelante y otros hacia atrás. Pero, mientras te tenemos aquí, para aquellos que estén interesados, quiero aprender de ti. ¿Qué fue lo que durante ese tiempo sintió que creó la tormenta de fuego? ¿De esa locura? Primero que todo, quisiera tocar algo que mencionaste sobre tratar de lograr el cielo en la tierra, la paz en la tierra. Bueno, el comienzo fue el veganismo, el jardín del vegano. El jardín del Edén donde estaban Adán y Eva fueron los primeros veganos en este planeta. Isaías 11:7. El lobo vivirá con el cordero, la vaca se alimentará con el oso, el león comerá paja como el buey, el niño los guiará, y nadie hará daño en mi santo monte. Así que está claro y sin ambigüedades. El principio y el final fueron paraísos veganos. Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué no nos esforzamos por alcanzar estos estados perfectos? Sé que no somos seres perfectos, sé que somos pecadores. De hecho, cada persona religiosa con la que he hablado siempre dice que los humanos son pecadores. Y luego, cuando menciono el pecado máximo, asesinar a seres inocentes, la gente siempre quiere negarlo. Yo digo, bueno. Espera, ¿cuál es el pecado entonces? No podemos simplemente decir que somos pecadores y no reconocer el pecado que estamos cometiendo. Por lo tanto, deberíamos esforzarnos por alcanzar estos estados perfectos. No hay ninguna razón por la cual no podamos hacer un esfuerzo. Y lo que más me molesta es que no estamos haciendo ningún esfuerzo. Estamos haciendo lo mínimo y lo peor que podemos hacer. Pero la experiencia israelí, Cam, fue mágica y no puedo explicar realmente por qué. Ahora, me preguntaron mucho cuando estuve en Israel en 2012 y 2013. Hice giras de 2, 3 o 4 semanas allí e hice muchas entrevistas con los medios y me preguntaron, ¿por qué aquí? ¿Por qué hay tanta gente escuchando? Y los medios de comunicación informaban que había convertido entre el 5 y el 10% de la población. Fue simplemente una experiencia increíble. Y lo único que tuve que decir fue que tal vez se supone que suceda aquí en Tierra Santa. Aquí es donde empezó. Quizás es aquí donde la revolución vegana realmente necesita despegar. Y simplemente no sé por qué, pero la gente estaba escuchando. Salían en masa. Yo no podría caminar por las calles de Tel Aviv. Fue una locura porque en Estados Unidos lo único que conseguí fue, si consigues una vida. Estoy caminando por las calles de Tel Aviv y la gente sale corriendo, detiene sus autos y dice, oye, ahí está el hombre vegano. Ese es el hombre vegano. Estoy como. Espera, ¿qué? Y la gente hacía cola para tomarse fotos y estrechármela. Mano, yo dije, esto nunca lo había experimentado. Estábamos vendiendo salas de cine con capacidad para 500, 600 u 800 personas. Estaban alquilando bares. Recuerdo que lo más divertido fue que había 4 activistas allí que fueron quienes organizaron todas mis conferencias, y les dije, organícenlo ustedes. Recójanme en el aeropuerto, simplemente indíqueme el escenario, denme un micrófono. Y déjenme hacer lo mío. No me importa dónde esté hablando. Entonces, en la primera conferencia, primer día,
Dijeron, está bien. Vamos a un bar, dije. ¿Un bar? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué quieres decir con un bar? Sí, alquilamos este bar. Dije, ¿quién va? ¿Venir a un bar a escucharnos una conferencia sobre liberación animal y veganismo? Bueno. Cuando llegué allí había más de 200 personas. Literalmente tuve que abrirme paso entre la multitud para llegar al escenario. Y no solo había 200 personas en el bar, había 2, 3, 400 personas en la calle queriendo entrar. Entonces instalaron un proyector mostrando el discurso en la calle. Se quedaron en la calle, y estos no eran veganos. De hecho, establecí una regla según la cual los veganos no podían asistir a ninguna de mis conferencias a menos que trajeran consigo a alguien que comiera carne, productos lácteos y huevos. Así que había multitudes de maltratadores de animales que vinieron a escuchar el mensaje y estaban escuchando. Lo vi suceder ante mis ojos. Y desde entonces, esos 2 años en Israel, cuando hacían protestas por los derechos de los animales, conseguían que entre 50.000 y 100.000 personas salieran a protestar. ¿Sabes qué? En Michigan, en aquel entonces, si reunía a más de 8 personas en una protesta, era un milagro. Estaban recibiendo entre 50.000 y 100.000. Entonces, Israel es el bastión del veganismo en este momento. Es el hogar del veganismo y espero que todo el país se vuelva vegano más temprano que tarde. Sí que tengo fe, pero vaya experiencia. Todo lo que hice, Cam, y lo hice en mi discurso en Georgia Tech. Lo hice. En mi primer discurso en Canton High School, dije la verdad. Yo no era político, hice que la gente rindiera cuentas. Les dije que tenían que ponerse en el lugar de la víctima y mirar esta cuestión desde el punto de vista de la víctima, porque no puedo expresar lo cansado que estoy de que la gente me cuente su punto de vista cuando hablo de vacas a las que le roban sus crías en las granjas lecheras. No puedo expresar lo cansado que estoy de la gente que me dice cómo se sienten acerca de que les quiten la carne de sus platos. No es tu carne. Por cierto, esa carne era carne de otra persona. Esa carne pertenecía a otra persona. Una vaca, un cerdo, un pollo, un pavo o un pescado. Para empezar, nunca fue nuestro. Y a menos que mires este asunto desde el punto de vista de la víctima, nunca lo entenderás. Pero desafié a todas mis multitudes, especialmente a las multitudes israelíes, a mirar esto desde el punto de vista de la víctima. Y si haces eso, empieza a tener sentido bastante rápido y empiezas a darte cuenta de que el cambio debe hacerse más temprano que tarde. Yo siempre pediría que el cambio ocurriera instantáneamente. Pero soy un tipo justo. Sé que a veces la gente necesita un par de días, quizás unas semanas, quizás unos meses. No me importa, mientras estés en el camino de llegar al veganismo más temprano que tarde por el bien de las víctimas, eso está bien para mí. Pero veo gente que no sigue el camino todo el tiempo. Veo gente añadiendo más carne, lácteos y huevos a sus ridículas dietas. Y luego nos preguntamos por qué, ya. Sabes, la enfermedad está tan extendida. Y entiendo que hay muchas cosas que causan enfermedades, ese es otro tema. La contaminación ambiental, la falta de sueño, los químicos en el ambiente, todo este estrés. Lo entiendo. Bueno, pero lo principal que causa todas nuestras enfermedades es la carne, el queso, la leche y los huevos. Se supone que debo creer que Dios dijo, oye, come animales muertos. Come su carne. Come sangre, carne, venas, músculos y tendones. Obstruye tus arterias. Ten un infarto. Contrae cáncer. Enferma y muere. Pero sé fructífero y multiplícate. Las cosas simplemente no cuadran si empiezas a usar la lógica, el sentido común y la amabilidad. Así que eso fue lo que yo también hice. Y, por cierto, cuando estuve en Israel, mencioné muchos ejemplos del Holocausto. Y lo hacía siempre, independientemente de la gente a la que me dirigía. Hablé en clases de estudios afroamericanos por todo Estados Unidos. Mencionaba analogías con la esclavitud. Sí, ya sabes, si estuviera hablando con un grupo de mujeres en clases de estudios de la mujer, hablo de lo que estaban pasando las hembras. De cómo eran vistas como máquinas de cría, de cómo le robaban a sus bebés. Y, cuando ya no podían tener más hijos, también las asesinaban. Así que desafío a la gente, hago que la gente se sienta incómoda, pero esa es la única manera de inculcar realmente la verdad en la gente, incomodarla porque la verdad es dura y la verdad es incómoda, sobre todo cuando te das cuenta de que estás participando en un holocausto, de que eres la causa de la miseria de otra persona. Y yo hice esto, estoy seguro de que tú también lo hiciste, estoy seguro de que todos los veganos lo hicieron alguna vez, y tuve que mirarme al espejo cuando empecé a pensar en lo que estaba pasando y a comprenderlo, y tuve que mirarme al espejo y reconocer que era una mala persona.
Que estaba haciendo cosas malas a seres inocentes y que tenía que enmendar mis errores. Tenía que expiar mis pecados. Ojalá pudiera borrar el pasado. Lo hago, pero no puedo. Pero sí puedo cambiar el futuro y puedo asegurarme de que nadie más sea explotado intencionalmente por Gary, y eso es lo que le pediría a cada uno de sus oyentes. Asegúrense de que nadie sea explotado intencionalmente en su nombre y pónganse en su lugar. Y si me cuestionan sobre el holocausto o la esclavitud, en serio, si fueran a Auschwitz ahora mismo y eliminaran a los judíos de las cámaras de gas y metían a los cerdos y pollos dentro, que, por cierto, el método estándar de muerte ahora para pollos y cerdos en este planeta es una cámara de gas. ¿Me estás diciendo que todavía no se está cometiendo una atrocidad? Ni siquiera entiendo cómo la gente ya no lo ve. Me deshago en elogios cuando tengo que explicar conceptos tan simples a la gente. Esto es básico. Esto es fundamental. ¿Y esa parte de mi discurso? Cuando HABLE con acento agudo de cuando éramos jóvenes. ¿Recuerdan cuando éramos niños? Nos fascinaban los animales. Teníamos peluches. Teníamos que dormir con ellos. Todos los libros infantiles giraban en torno a animales. Las películas de Disney, todo giraba en torno a animales. Nos fascinaban. Pero entonces, alguien nos mintió. Alguien nos dijo que sus vidas no importaban. Alguien nos dijo, oye, las vacas, los cerdos y los pollos son comida. No cuentan, puedes hacer lo que quieras con ellos. Oye, pero sed amables con los perros y los gatos. Bueno, las ballenas son geniales. Oh, los caballos son bonitos. Si te fijas, acabamos de construir esta absurda jerarquía de qué animales deben ser tratados con cariño y cuáles deben ser ignorados por completo. Pero cuando éramos jóvenes, los amábamos a todos. Incluso si los amábamos, incluso si les teníamos miedo, sé que algunas personas les tienen miedo. Ciertamente no queríamos que nadie los matara. Solo queríamos que nos alejaran de ellos o que alguien nos los quitara. Pero lo único que sé es que habríamos gritado y llorado si alguien fuera malo con un animal frente a nosotros. Y, por cierto, he dado charlas en algunas clases de segundo y tercer grado a lo largo de los años. ¿Sabes qué me prohíben hacer? No se puede mostrar un vídeo de un matadero. Oh, no puedo mostrarles un vídeo de un matadero a los niños. Bueno, ¿por qué? Porque se van a desmoronar y llorar. Porque se van a dar cuenta de las cosas malas que están pasando con los animales. Es gracioso. Podría mostrar a gente recogiendo manzanas en un huerto. Podría mostrar a gente sacando zanahorias de la tierra. Nadie va a gritar ni llorar por eso. ¿Por qué me prohibirían mostrar vídeos de mataderos a niños? Porque todo lo que hacemos es lavarles el cerebro. Les mentimos. Y luego esto es lo que pasa. Este mundo malvado que hemos creado está basado en mentiras. Está basado en desinformación. Y de nuevo, la mayor mentira es que Dios dice que está bien, lo cual no podría estar más lejos de la verdad, la mentira más grande que jamás haya existido. Dios dice que está bien matar a sus animales, sus creaciones. ¿Por qué crearía seres que se sintieran sensibles, que quisieran cuidar a sus bebés, que quisieran sentir la luz del sol en su piel, que quisieran jugar y ser felices? ¿Por qué los crearía? Para ser torturados y asesinados, para que les cortaran la cabeza, les arrancaran la piel del cuerpo para hacer ropa, les cortaran la carne del cuerpo para hacer sándwiches. Nada de esto cuadra. Ojalá quienes comen carne, huevos y carne se calmaran y se dieran cuenta de que no lo saben todo. A veces, otras personas son más sabias que tú. Por eso estoy aquí ahora. Escuché a alguien más. Sí. Tuve la suerte de que, créanlo o no. Mi padrastro era un payaso en el circo, pero salí y escuché. Escuché a Tom Ryan. Escuché a Don Barnes. Escuché a mucha gente en aquellos tiempos, allá por los 90. Chris DeRose. Last Chance for Animals. Escuché a la gente explicarme lo que estaba pasando. Y empecé a atar cabos y dije, no puedo creer que me haya perdido esto, no puedo creer cuánto amo a mis perros. ¿Por qué no amaría a las vacas, los cerdos y las gallinas de la misma manera? Signo de apertura de exclamación. ¡Wow! Sí, tío, me encanta que hayas mencionado el punto de vista infantil de esto y cómo lo perciben los niños, y el hecho de que, como sabes,
tengo un hijo, soy padre hace poco y lo observo, como dijiste, todo lo que es para niños, ya sean libros o peluches, todo es de animales, todo está censurado en torno a los animales. Desafortunadamente, te encuentras con cosas que tienen pequeñas semillas de ese tipo de tono explotador. Tenía un libro del que tuve que arrancar una página porque trataba sobre animales de una manera hermosa, y había algo que empezó a parecerles un objeto, y pensé que tenía que deshacerme de eso. Pero, de nuevo, las escrituras de Jesús dicen que para entrar en el reino de los cielos debes volverte como un niño, y eso no significa revertir tu responsabilidad como adulto ni nada de eso. Es esta idea de la inocencia y de ver las cosas de esa manera, y la forma más inocente de ver es ver al otro como a ti mismo. Ese es, de nuevo, el concepto de la regla de oro. Pero volviendo a tu punto sobre toda la controversia en torno al tema y el uso de términos como holocausto o, ya sabes, las personas que se ven desafiadas al ponerse en la perspectiva de la víctima, una de las cosas que tanto me motiva es que no solo hay un gran encubrimiento de nuestro lenguaje y eufemismos y todo eso que se superpone a medida que creces de niño a adulto, de modo que ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando. Quedas atrapado en esta matriz, como me gusta llamarla, ya sabes, o como a mucha gente le gusta llamarla. La verdad sigue ahí, en las palabras. Soy un gran fanático de las palabras y el lenguaje. Hay tanto que está oculto a plena vista. Y algunos pueden no saber que incluso la palabra víctima. Dices que hay que ponerse en el lugar de la víctima. Esa palabra víctima viene del latín victima, que significa animal para sacrificio. De ahí viene la palabra. Era el nombre para víctimas de sacrificios en el culto grecorromano. Sí, y luego el holocausto. Es conmovedor compararlo con la difícil situación de los animales, cuando la palabra holocausto proviene del sacrificio ritual de animales. Holocaustos, la ofrenda quemada de animales en el altar del templo. Y lo que creo que esto realmente indica es que, ya sabes, sé que es un desafío para mucha gente. Incluso he visto algunos comentarios aquí que dicen, un momento, ¿estás equiparando a los humanos con los animales o esto o aquello? Ni siquiera tienes que hacerlo. La cuestión es esta injusticia que experimentamos como humanos a nivel humano, ya sea que hayamos sufrido alguna forma de opresión, maltrato o lo que sea. Hemos tenido familiares que han sido asesinados. Perdí a mi hermano por un asesinato, básicamente, y algo con lo que mi familia ha lidiado. Y ahora veo el paralelismo al ver a mi madre llorar la pérdida de su hijo. No significa, sí, el dolor de una vaca es igual al de mi madre. Me parece así por la forma en que gritan, se lamentan y todo eso. Y creo que toda esta idea de que los animales son iguales a los humanos. ¿Estás tratando de decir que, ya sabes, estás poniendo a los animales por encima de los humanos? Creo que el punto es que, independientemente de las situaciones que enfrentamos, la humanidad tiene sus raíces en esta explotación. Entonces, incluso si quisieras abordar esto desde una perspectiva especista, incluso si tienes esta idea en mente, bueno, somos más grandes que nuestra razón, nuestro intelecto, ya sabes, lo que sea, y solo te importa ayudar a otros humanos. Parece que los animales son una idea secundaria. ¿Y si mi pregunta es sobre ese pensamiento? ¿Y si la difícil situación y el sufrimiento de los animales están en el centro de todo esto? Y eso es lo que discutimos en nuestra película, es que esta ruptura en esta desconexión que mencionaste entre ver a un animal como mascota y a otro como alimento crea esta desconexión fundamental en nuestro cerebro de disonancia cognitiva, donde ahora podemos ver a los seres humanos como otros y podemos ir a la guerra con estos humanos, podemos esclavizarlos y podemos hacer todo eso. Así que no hay duda. Solo quería compartir esto desde el corazón porque sé que a veces la gente, como dijiste, se molesta cuando usamos estos términos, víctima del holocausto, y los comparamos, y es como, oh, espera un minuto, como si estuvieran hablando de ellos como si fueran humanos. Bueno, yendo a ese punto, bueno, Cam, no sé por qué la gente quiere hacer de esto un concurso. Bien, esa es mi pregunta. De acuerdo, sí, sí. Esto es lo que quería decir. Sé que eres alguien conocido por ser polémico al encuadrar las atrocidades humanas frente a las animales, y a veces la gente siente o te critica como si no estuvieras prestando suficiente atención a las atrocidades de los humanos en el planeta. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Y siéntete libre de hablar desde el corazón, ya sabes, cómo. Sí, bueno, escucha, de nuevo,
No sé por qué es esto un concurso. ¿Por qué los humanos tienen que pensar que su sufrimiento es peor que el sufrimiento de los animales? Acabo de hablar de especismo, racismo y sexismo. Por eso, existe el racismo. Los blancos creen que su sufrimiento, sus preocupaciones y su sustento son más importantes que los de los negros y otras personas de color. Los hombres creen que su sufrimiento, sus derechos y su sustento son más importantes que los de las mujeres. Esto es una injusticia. Dejen de pensarlo así. ¿Por qué tienen que sentirse como el centro del universo? ¿Por qué los humanos tienen que sentir que todo gira en torno a ellos? Aunque así sea, aunque no, me da igual. ¿Por qué causar un sufrimiento absoluto a seres inocentes que no nos han hecho nada? Las vacas, los cerdos, las gallinas y los pavos no han hecho nada para merecer la ira que les lanzamos. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Y seré claro por qué. Hoy en día, después de 29 años, nunca he estado más enojado con la humanidad. Nunca he sentido más asco por mi especie, así que, déjenme decir esto, nunca avergonzaría ni insultaría al reino animal comparando a los humanos con ellos. Eso es, qué asquerosos son los humanos para mí. ¿Bromeas? Jamás haría eso, pero diré que ese no es el punto, porque dije en uno de mis vídeos de Instagram recientemente, supongamos que tienes razón. Digamos que los humanos son el centro del universo. ¿Cuándo muestras misericordia? ¿Cuándo te rindes? ¿Cuándo permites que algo de bondad brote de tu corazón? ¿Cuándo puedes mirar a una vaca, un cerdo y una gallina y decir, ¿sabes qué? Ese bebé que salió de tu cuerpo es tu bebé. Ya no es mío. La mayor obscenidad de la historia, por cierto, y esto después de 29 años. En las trincheras, no hay duda de que la mayor atrocidad que cometemos los humanos es creer que las crías de los animales nos pertenecen, ni siquiera puedo explicar la obscenidad de esto. Pero aquí, ¿quieres hacer una comparación? ¿Qué pasa con los dueños de esclavos blancos que pensaban que los bebés negros que salían de los cuerpos de mujeres negras les pertenecían, eran de su propiedad? ¿Y si le plantearas esta idea a cualquier ser racional, a cualquier ser humano racional de estos tiempos, estaría de acuerdo conmigo? Esa es una de las mayores obscenidades de la historia. Que pensemos que sus bebés pertenecen a otra persona. Pero estamos haciéndolo mismo con los animales. Y esa es la atrocidad que la gente no está viendo. No importa el aspecto de la víctima. Es la acción del victimario la que es idéntica. Y ese es el mensaje que siempre pude transmitir a la multitud. Podríamos discutir todo el día sobre si las vacas son más importantes que los seres humanos o si los pollos son más importantes que los seres humanos. No me importa. Lo que me importa es el ángulo de los victimarios. El amo esclavista blanco, el nazi. El golpeador de esposas, el abusador doméstico, el pedófilo y el consumidor de carne, productos lácteos y huevos comparten la misma mentalidad de que sus vidas son más importantes que las de sus víctimas, y eso es lo repugnante de lo que está sucediendo ahora mismo con los seres humanos y su mala relación con el reino animal. Ya no tiene sentido. No hagas de esto un concurso sobre quién es más importante. Pero si la gente quiere hacer eso, también puedo destruirlos de esa manera. Dije esto, creo que lo dije en una de mis entrevistas israelíes. ¿Sabías que solo hay 5 seres que he considerado inútiles para este planeta? Moscas, mosquitos, pulgas, garrapatas y seres humanos. Ahora, tengo que modificar esta lista porque descubrí en los últimos 10 años que las moscas y los mosquitos son en realidad polinizadores. En realidad, cumplen una función, lo creas o no. Entonces los quito de la lista. Ahora tenemos pulgas, garrapatas y seres humanos. Ahora bien, si usted ha estado siguiendo las noticias durante los últimos años, al menos en Estados Unidos, hay una garrapata que pica a los humanos y los vuelve alérgicos al consumo de carne animal. Entonces, las garrapatas ahora cumplen una función. Así que ahora solo tengo pulgas y garrapatas. Lo lamento, pulgas, pulgas y seres humanos en este momento. Ahora escuchen, si sacamos a los seres humanos de este planeta, todo mejoraría, todo. No hay una sola cosa que los humanos aporten cuando se trata del beneficio de la tierra misma. El aire se vuelve más limpio sin nosotros. El agua está más limpia sin nosotros. Los animales prosperan sin nosotros. Los bosques ya no se talan por nuestra culpa. Todo en esta tierra mejora sin los
Seres humanos. Entonces la pregunta que quiero plantear es ¿por qué la gente piensa que los humanos son tan especiales? Porque si eliminas las abejas y las hormigas del planeta, las cosas empiezan a ir mal. El ecosistema empieza a sufrir. Así de importantes son las abejas y las hormigas para el mundo. Así de importantes fueron las abejas y las hormigas que creó Dios para el mundo. Voy a pedirles a todos que reevalúen su posición sobre la importancia de los seres humanos. Puede que no haya comenzado de esta manera, y espero que así haya sido. Y si volvemos al jardín del Edén, podemos ver que solíamos vivir en armonía, pero ciertamente nos alejamos de las relaciones armoniosas con los animales y con la tierra misma. Y la manera de volver al camino de la rectitud, de la paz, de la misericordia y de la bondad es a través del veganismo. Nos hemos desviado terriblemente y lo único que hacemos es desviarnos cada vez más. Nunca intentamos volver a Dios. Nunca intentamos recuperarlo. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué? Solía tener estudiantes que se me acercaban después de clase y me decían, Gary, ¿por qué no sales y conviertes a la gente a Jesús? Dije, oh, ¿por qué haría eso? Dios mío, eres como el mejor orador que he escuchado jamás. Puedes convertir a las personas al cristianismo y a creer en Cristo. Dije, está bien, ¿sabes qué? Haré un trato contigo, lo haré. Si me dices cómo eso hace del mundo un lugar mejor. Todos decían, espera, Dios mío, estoy tan feliz, estoy tan en paz. Encontré a Jesús. Dije, escucha lo que te digo. ¿Cómo hace del mundo un lugar mejor? Solo hace del tuyo un lugar mejor. Estás siendo egoísta. ¿Te sientes mejor? ¿Sientes que vas a un lugar especial después de morir? ¿Cómo hace del mundo un lugar mejor creer en Jesús? Porque si creer en Jesús o en cualquier otro Mesías o ser santo hiciera a la gente vegana, a la gente no racista, sexista ni heterosexista, yo estaría predicando por eso. Pero no es así. De hecho, la triste realidad que la gente religiosa no quiere afrontar es que parecen ser responsables de todas las injusticias de este planeta. Repito. Voy a volver a 1996, cuando decidí ser activista. Voy a ir a las multitudes religiosas. Voy a hablar con ellas. Serán mis mayores defensores, mis mayores apoyos. Y, hombre, no es que no me haya convertido. He convertido a muchísima gente religiosa. Así que no me quedo aquí sentado, ya sabes, criticarlos. Pero, hombre, ¿quieres hablar de los públicos más difíciles de abordar? Te contaré la historia, ya la he contado antes, pero es realmente necesaria. Valley Forge Christian College. En la zona rural de Pensilvania. Hablé allí durante 7 u 8 años para el Dr. Bruce Marino. La clase del reverendo Bruce Marino, y tuve un éxito maravilloso. Claro, nos metimos en nuestras batallas bíblicas durante la sesión de preguntas y respuestas. Y un día, muchas de mis mejores cosas salieron como improvisadas. Así que estaba en una batalla bíblica. Sigo ganando al público, pero luego alguien menciona un pasaje malo y entonces pierdo al público. Así que es un tira y afloja. Y se estaban descontrolando en una clase. Así que me paré frente a la clase, con las manos en alto así y los ojos cerrados. Sí, puedo ser dramático. Así que estaba esperando a que la multitud se callara. Los oí murmurar, ¿qué hace ahí arriba, tío? ¿Qué hace este tipo ahí arriba? Y no lo sabían. Estaba esperando a que se callaran. Así que tardé unos 45 segundos. Todos se quedaron en silencio. Y en mi cabeza, no. Sabía el final, sabía el principio. Iba a enumerar todas las cosas horribles que los humanos les han hecho a los animales. E iba a comenzar cada punto diciendo, si Dios dice que esto está bien. No sabía cómo terminaría. Pero siempre creí que Dios me cuidaba en mi activismo y que siempre me guiaría a la respuesta correcta, a las palabras adecuadas. Así que seguí hablando durante unos 2 o 3 minutos, y fue algo así. Sí. Dios dice que está bien arrancarles los testículos a los cerditos, si Dios dice que está bien. Golpear a los elefantes en el circo para que actúen, si Dios dice que está bien. Coser los ojos de los gatitos, experimentos de ceguera. Y yo hablaba cada vez más alto. Y los estudiantes en sus pupitres se hacían cada vez más pequeños. Y ya sabes, me deslicé hasta su escritorio y al final, cuando no podía pensar en una cosa más horrible que los humanos estuvieran haciendo, dije, si Dios dice que esto está bien, entonces ¿qué hace él? Y la multitud quedó en silencio. Ahora tienes que entender mi cerebro loco. No. Sabía que iba a decir eso.
Mientras lo decía, dije, Dios mío, eso es realmente. Bueno, tengo que recordarlo, y miro al doctor Bruce Marino en la esquina de la habitación. Está de pie, con los brazos cruzados, sacudiendo la cabeza y diciendo, todos, por favor, denle un aplauso al Señor a un poco de luz. Siempre ilumina. No, un poco de fuego siempre ilumina la oscuridad. Y voy a preguntarles de nuevo. Si dicen que Dios aprueba todas estas cosas horribles, robar bebés y decapitarlos en un matadero, comer su carne, si creen que Dios creó la comida que sale del ano de una gallina, si creen que Dios creó las secreciones que rezuman de la ubre de una vaca para su mezcla, su líquido para el cereal de la mañana, no están hablando de Dios. Están adorando al salgan del reino del Él. Vive en la sangre, la muerte y la violencia. Este es el reino del un matadero. Ese es el reino del caminen con Dios, caminen con bondad, caminen humildemente con su Creador, y extiendan algo de compasión y algo de misericordia, y un poco de decencia hacia los animales con los que compartimos este planeta. Este planeta no es nuestro, contrariamente a la creencia popular, también les pertenece. Compártanlo con ellos, dejen de pensar que son dueños del planeta y de cada ser que vive en él. Es una creencia arrogante y repugnante que tenemos los humanos, que creemos que todo nos pertenece. Signo de apertura de exclamación. ¡Wow! Bueno. Sobre ese último punto, había tanto que deseaba, estaba encerrado. Intento recordar todos los pensamientos que tuve. Pero primero, sí, el elemento demoníaco de todo esto, ya sabes, volviendo a las escrituras. En mi pasado. Una vez que tomé este camino, es como si comenzara a ver por cada versículo que alguien menciona que podría apuntar a la dirección donde se podría usar para justificar la violencia. Hay 10 más que van en la dirección opuesta, y a menudo incluso más, cuando miras más allá de la superficie de las traducciones, hay algunas verdaderas joyas allí, y sobre ese punto que acabas de mencionar, uno de mis favoritos. Versículos en toda la escritura canónica se encuentran en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, de hecho, en la mitad cristiana de este versículo, dice en Juan 10:10 de la mañana, el ladrón o el enemigo, a veces se traduce literalmente como el Satanás, o lo que sea. El ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Curiosamente, la palabra matar, que aparece debajo en griego, que es como se escribió en el Nuevo Testamento, es tia, que explícitamente en ese contexto significa sacrificio animal. Es el proceso de degollar al animal para sacrificarlo y luego comerlo. Tia era el sacrificio que se comía. Así que Jesús literalmente dice que Satanás hace eso. Yo vengo a traer vida y vida en abundancia. Y toda la frase, vida en abundancia, alude a esto, como dijiste, fructificad y multiplicaos, fomentando ese aspecto. Es una filosofía de dos vías, vida o muerte, ¿qué será? Y luego continúa, para decirlo célebremente en el siguiente versículo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Es una inversión completa de la jerarquía, ya que estoy dispuesto a. Y lo dice en el contexto del templo y de todas las ovejas y corderos que se traían para el sacrificio. Dice, no, doy mi vida por ellos, y luego, ¿qué sucede? Le da la vuelta a todo el sistema y termina crucificado. Así que quiero usar eso ahora para hacer la transición a. Mientras tenemos un poco más de tiempo aquí. Sabes, durante tu tiempo en Tierra Santa, tuviste esta explosión de todo esto, pero tú mismo mencionaste la oposición a estas entrevistas. Algunas de mis entrevistas favoritas que he visto, por cierto. Sé que te lo dicen todo el tiempo, pero fuiste uno de los primeros en usar una retórica y preguntas tan agudas, cambiando el guión de las entrevistas para que, de alguna manera, vieran su propia hipocresía. Y esto es lo que Jesús hizo también. A lo largo de los evangelios, la gente constantemente lo cuestiona, pero él cambia el guión y hace una pregunta muy buena o dice: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Estos eran recursos para que la gente se diera cuenta de su hipocresía. Lo que quería preguntar es, ya sabes, hablamos del auge del movimiento en Israel, pero parecía estar ocurriendo a
Nivel de base, mientras que desde arriba, con los entrevistadores, los medios de comunicación. Y todo, se genera cierta resistencia. Quiero hablar de la resistencia estatal, de la resistencia jerárquica de nuestros sistemas gubernamentales, y del hecho de que Jesús fue crucificado como terrorista. Ese era el método de ejecución para terroristas en aquella época. Hasta el día de hoy sabemos que la ley patriota, promulgada en Estados Unidos, colocó a los activistas por los derechos de los animales que exponen los males y el daño que sufren en la cima de la lista de terroristas domésticos en nuestro país. Y, volviendo a lo que comentaste antes, tenemos un activista por los derechos de los animales ahora mismo, quien se enfrenta a la cárcel y está lidiando con un caso complejo. Esto sucede con frecuencia. Sucede en Canadá. Tú mismo lo hiciste. ¿Podrías explicar, en primer lugar, cuál ha sido tu experiencia, ya sea contigo mismo o con otras personas? Creo que esto es impactante. Básicamente, quiero que expliques lo que está sucediendo en el mundo con el activismo animal, y cómo se está aplicando una mano dura, por así decirlo. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Y qué es terrorismo? Signo de apertura de interrogación. ¿Son los activistas animales los terroristas o alguien más? Quienes se aprovechan de los animales son terroristas. Quienes roban los bebés de otros son terroristas. Quienes crean mataderos donde entran animales vivos y en un par de minutos salen descuartizados. Los consumidores de carne, lácteos y huevos del mundo financian el terrorismo, participan en él. Y personas como Zoe, yo y todos los veganos que intentan detenerlo. Somos quienes realizamos actos heroicos, desinteresados y altruistas. En nombre de otros. Pero esto es el sistema. El sistema no es solo la religión. Siempre le dice a la gente que está bien asesinar animales y considerarlos mercancías. Los gobiernos de todos los países también se lo dicen. Los medios de comunicación también participan. Incluso nuestros padres. Creo que, en lo que respecta a nuestros padres, no creo que lo hicieran con malicia. Creo que sus padres les mintieron, y sus padres les mintieron, y así sucesivamente. Este círculo vicioso de mentiras. Pero el gobierno, la religión y los medios de comunicación están impulsando maliciosamente la narrativa de que la vida humana es más sagrada que la vida animal, que los animales no cuentan y que los defensores de los derechos de los animales son, en realidad, terroristas. Debo decirles que, cuando liberé a esos bisones en 1997, tenía un par de objetivos que quería lograr. Uno, y el primero y más importante. Quería darles a esos bisones la oportunidad de ser libres, no que su próxima muerte fuera convertida manualmente. El método estándar de muerte de bisones en granjas peleteras de todo el mundo. Y quería detener eso. Quería poner fin a eso. Quería poner a los bisones asesino fuera del negocio. También logré ese objetivo. Causé, creo, $2,1 millones en daños, lo que los dejó fuera del negocio para siempre. De los 1.542 bisones que liberé, 540 escaparon a un campo. Se hicieron agujeros en la cerca perimetral. Lamentablemente, unos 1.000 nunca encontraron la salida, pero no pude rescatar a 1.500 seres inocentes y llevarlos a la libertad. Solo pude abrir una jaula y darles una oportunidad de libertad, la misma oportunidad que cualquier ser humano desearía si estuviera retenido en una jaula y la única salida fuera que le rompieran el cuello. Y quería que el juez, un Q-senado, tomara su mazo y lo golpeara al final de mi juicio y dijera no culpable. No puedo declarar a este hombre culpable por cometer este acto aleatorio de bondad y compasión. No lo hizo. No logré ese objetivo. Me quedé impactado. Me dijeron que me iban a dar de 2 a 3 años de prisión. Pero di un discurso. Y para él. Por cierto, la gente piensa que el discurso de Georgia Tech fue el mejor que he dado. Ni de cerca. De hecho, recité el discurso que le di a Joey Karpstron en su podcast hace unos meses. Creo que lo publicará en enero o febrero. Esperen a escuchar el discurso que le di al juez ese día. Porque reduje mi sentencia de 2 o 3 años a 6 meses. Y planteé argumentos que ni siquiera el juez pudo refutar. Creo que uno de ellos fue que mi presencia en este tribunal hoy es paradójica. Le pregunté a este tribunal si no es un delito torturar, esclavizar y asesinar animales. Entonces, ¿cómo puede serlo liberar a animales torturados, esclavizados y a punto de ser asesinados? Y él asintió con la cabeza. Y dijo, vaya, sí, así que
No sé por qué el sistema está tan mal organizado contra los animales y por qué la gente que realiza actos heroicos y bondadosos quiere mostrar compasión por ellos. Son vistos como terroristas, pero nosotros lo somos, y no creo que sea diferente. Por cierto, si analizamos la historia, quienes se opusieron a la esclavitud negra en Estados Unidos no fueron adorados ni amados. Tenemos una visión errónea de muchas personas maravillosas de la historia, desde el Dr. King y Gandhi hasta Frederick Douglass, Rosa Parks, Harriet Tubman, William Lloyd Garrison y todos los que se opusieron a las injusticias. Fueron odiados en su época, fueron despreciados por intentar cambiar la sociedad, por intentar cambiar las normas y mejorar la vida. El mundo, para algunas víctimas, para algunos seres inocentes. Solo después, cuando la sociedad recuerda las maldades que solían cometer, dice, vaya, Frederick Douglass, Harriet Tubman, o hombre, Gandhi, fueron maravillosos. Estaban haciendo cosas maravillosas. Nelson Mandela, este hombre fue encarcelado durante 27 años por intentar acabar con el apartheid. ¿Me estás tomando el pelo? Él no fue arrestado injustamente. Estaba recurriendo a la violencia para derrocar el sistema del apartheid. Pero ahora nos damos cuenta de que fue un acto noble. Estaba comprometido con la nobleza y el heroísmo. Ser heroico. Estaba tratando de hacer lo que era necesario y justo para hacer del mundo un lugar mejor. Y creo que un día los defensores de los derechos de los animales recordaremos el encarcelamiento de todos ellos. Desde Barry Horn, el gran activista británico que acabó muriendo tras una huelga de hambre, hasta Zoe Rosenberg. Escuché que el otro día 4 personas en Gran Bretaña fueron arrestadas por liberar a 17 beagles o incluso declaradas culpables por hacer esto en un laboratorio de vivisección. La gente mirará hacia atrás a estas personas y los convertirá en santos. Convirtámoslos en santos por las cosas que estaban haciendo para hacer del mundo un lugar mejor, pero la gente tiene que empezar a usar el cerebro que Dios les dio y empezar a pensar en las cosas de manera lógica, clara y humana y darse cuenta de que lo que los humanos están haciendo a los animales en este planeta es injusto. Porque si estuvieras en su posición, estarías gritando a todo pulmón. Si a tu familia la trataran como a vacas, cerdos, pollos, pavos y peces, estarías gritando a todo pulmón. También irías a la cárcel por su culpa. Entonces, no sé por qué no podemos unirnos y oponernos a que se quiten vidas inocentes. Inocente. Y quiero dejar esto en claro también. Las vacas, los cerdos, los pollos y los pavos nunca nos han hecho nada horrible. ¿En qué sentido podemos considerarlos inferiores? Nosotros somos los opresores. Somos sus asesinos. Pero creemos que somos mejores. ¿En qué es mejor el asesino que el asesinado? Signo de apertura de interrogación. ¿En qué es mejor el opresor que el oprimido? Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo es posible que lleguemos a estar tan distorsionados y perdidos que llegamos a considerar a las víctimas como inferiores y malvadas, y a los victimarios como santos? Sí. Hombre, esto es que estás hablando en su totalidad, estás hablando el lenguaje de la naturaleza parabólica de lo que Jesús a menudo compartió con el cambio del guión de la jerarquía. Ya sabes, él dijo la famosa frase, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Si ocupas el primer puesto ahora, acabarás último más adelante, ya sabes. Y bueno, también quiero saber qué va a decir la gente. Si hay un cielo y los humanos pueden ir allí, lo cual dudo mucho debido a cómo nos comportamos, ¿qué le vas a decir a Dios cuando Él te diga que? Cuando Gary te dijo que no mataras a mis bebés. Y que no robaras las crías de las vacas y te reíste de ellos y saliste y comiste un bistec, ¿qué le vas a decir a Dios? Bueno. ¿Cuál es tu justificación? Tiene buen sabor. Tiene buen sabor, señor Bacon, ¿esto es lo que le vas a decir a Dios? Signo de apertura de interrogación. Bien, quiero decir, usa el cerebro que Dios te dio. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál crees que será tu explicación si tienes la oportunidad de enfrentarte a tu Creador cuando te dice, ¿qué les hacías a mis seres inocentes? No. Oíste sus gritos, no oíste sus llantos. No viste el dolor que causabas. ¿Cómo pudiste ser tan ciego? ¿Por qué crees que te
¿Dejaría entrar en su reino cuando habrá seres inocentes allí? Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo pudiste confiar en ti estando rodeado de seres inocentes? Mira cómo tratas a sus seres inocentes. ¿Crees que este es un comportamiento digno de confianza? Oh. Sea, todos tenemos el mismo poder, hombre, si tengo el mismo poder que un comedor de carne. Lácteos y huevos, ¿cómo es que quiero proteger pollos, pavos, cerdos? ¿Y vacas? ¿Por qué quieren matarlos? Usa tu poder para proteger el dominio. Dominio viene de. Pensé que. Era la palabra latina para doichile, para tu hogar. Bien, el dominio que nos fue dado es proteger tu hogar, cuidar tu hogar, cuidar de seres en tu hogar, no para violarlos. No entiendo las cosas malas que hacemos. Pero escucha, sé por qué la gente religiosa dice que Dios dice que está bien. ¿Qué mejor manera de dormir tranquilo diciendo que tu Dios dice que tu comportamiento está bien? ¿Pero no crees que los cristianos blancos hicieron lo mismo? Levítico 25:45. Sobre la esclavitud negra, lo hemos hecho a lo largo de la historia. Todo lo que hacemos es ir a ese libro escrito por humanos. Dios no quiera que mencione cosas más controvertidas. Ni siquiera entiendo cómo esto es una controversia. Dios no escribió el libro. Los humanos lo escribieron. Y si la gente religiosa me dice que los humanos son pecadores, ¿qué? De repente, hay algunas personas que escribieron el libro que no son pecadoras. Pensé que los humanos eran pecadores. Todos tenemos agendas. La gente tiene agendas. ¿No crees que ellos también las tenían? Y, por cierto, para explicarlo de la manera más simple. ¿Por qué me cuesta creer en este antiguo libro? Si encendiera noticias de hoy, y lo hice, hago esto todos los días. Enciendo CNN y luego enciendo Fox, la misma historia de hoy. Dos de las estaciones más grandes del mundo me cuentan perspectivas diferentes. Cosas opuestas. Esto es hoy. No se puede obtener una respuesta clara sobre lo que sucede en el mundo actual. Y se supone que debo creer cada palabra y cada historia sobre un libro de 2000 años de antigüedad, especialmente cuando tengo escritos antiguos que son pacíficos. Eso sería lógico. Soy más propenso a creer en algo que trata sobre misericordia y justicia que en algo basado en la violencia, la opresión y la esclavitud. Ciertamente. No creo en esas tonterías. Pero, de nuevo, he decidido usar la inteligencia que Dios me dio. ¿Y si la gente piensa que me estoy pasando de la raya? Solo quiero que sepan que no. Solo se lo he contado a un par de personas. Siempre fui la última persona en la que pensé durante mi activismo. Honestamente, la primera vez que pensé en mí mismo fue cuando estuve en prisión por esa liberación del bisón. La liberación ocurrió en el 97. Fui a la cárcel en el 99. La primera noche que estuve en la cárcel. Cuando cerraron de golpe la puerta de la celda y me encerraron en esta jaula, dije: Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Dónde estoy? Y hable con acento agudo con Dios esa noche. Él me habló. Y le dije: ¿qué estoy haciendo? ¿Se supone que debería estar aquí haciendo esto? Estoy en una celda. ¿Qué diablos está pasando? Y me dijo: no te atrevas a parar. No dejes de hablar por mis animales. Por favor, no te detengas, dije. Está bien, está bien. Te escucho alto y claro. Y es difícil. Quiero decir, esto me ha vuelto loco de muchas maneras. Mi cerebro se ha derretido tratando con seres humanos después de 29 años de estas tonterías. Ya ni siquiera entiendo por qué hay peleas, pidiendo a la gente que no viole, mate, torture y robe el bebé de otra persona. ¿Por qué hay una pelea? ¿Por qué no es solo un instante? Oh, hombre, yo no, oh, yo no. No me di cuenta, tienes razón, pero miren qué tercos y egoístas son los humanos. A menudo le he planteado esto a muchas clases también, Cam. Durante las preguntas y respuestas, cuando se volvió a hablar de temas de derechos humanos, de los que solía hablar mucho, que no me interesan en estos días, pero le preguntaba a la gente: ¿cómo es que hace 400 años en Estados Unidos, cuando la primera persona negra dijo: ¿qué me estás haciendo? Déjame en paz. Me robaste a mi esposa, violaste a mi esposa, me robaste a mi hijo, me ganaste porque no trabajo lo suficiente. ¿Cómo es que esto no es una discusión de 30 segundos? ¿Cómo fue él? ¿Primer esclavista blanco? ¿Cómo es que no dijo: oh, ¿qué te estoy haciendo? Sí. Necesitaron 400 años para convencer a los dueños de esclavos blancos de que no debían poseer a los negros. Así de
testarudos, egoístas y estúpidos. Pueden ser los humanos, y es por eso que esta injusticia dura tanto tiempo. Si tomó tanto tiempo convencer a la gente de ser amable con otros seres humanos, es por eso que esta atrocidad ha estado ocurriendo durante miles de años, y no veo un final a la vista, por eso. Tristemente rezo, quiero decir. Escucha, no solo rezo para que Jesús regrese o que Dios intervenga. Finalmente, por favor, terminen esto. Por favor, detengan esto ya. Pero, hombre, esta es esta injusticia. No sé cuándo va a terminar. Ni siquiera lo sé, ni siquiera sé cómo explicarlo. Pero escucha, acabo de ver algo. Estoy en un tema más agradable. Ayer alguien me envió un vídeo de una maravillosa anciana nativa americana. Es un breve fragmento de audio que dice, intento que la gente me caiga bien. Pero luego empiezan a hablar, a respirar y a decir tonterías, y no sé. No puedo, este es mi nuevo mantra. Escucho de verdad. Quiero que la gente sepa que no empecé así con este odio que siento. Por la humanidad, esta intensa misantropía, no empecé así. Los humanos me hicieron así con su terco comportamiento egoísta, con sus excusas estúpidas, sobre todo en nombre de Dios. Los humanos me hicieron despreciar a la humanidad. Ojalá no me sintiera así, la verdad, porque individualmente, cuando conozco gente, me siento bien con casi todos con los que entro en contacto, pero colectivamente. Cuando la gente empieza a juntarse en grupos, empiezan a comportarse como maníacos. Como parásitos psicóticos. Torturando, esclavizando, oprimiendo y matando a cualquiera. Sí, y solo quiero saber cuándo terminará esto. ¿Ya es suficiente? Bueno, creo que se necesita determinación para denunciarlo de esta manera. Mencionaste el problema de la esclavitud y cuánto tiempo tomó. Solo tengo estas semanas de vida cuando me doy cuenta de que mi propia tradición, la Convención Bautista del Sur, es lo que yo era, un Bautista del Sur, así es como me crié. Y en mi ciudad natal, a la vuelta de la esquina, está la cuna de la Convención Bautista del Sur. Estaba investigando un poco su historia, porque el edificio original donde se fundó está vacío ahora mismo. Soñaba con lo genial que sería. ¿Qué pasaría si de alguna manera pudiera conseguir ese edificio y convertirlo en una especie de refugio neonazareno o algo así? Porque si ese movimiento, la Convención Bautista del Sur, es el movimiento cristiano más grande fuera del Vaticano o la organización detrás del Vaticano. Pero luego investigué su historia. Y me di cuenta de que la Convención Bautista del Sur se formó, literalmente, firmando una declaración en este edificio en mi ciudad natal porque querían poder mantener esclavos. Ese era el problema. Los bautistas del norte, en algunas zonas. Y algunos abolicionistas, incluso en el sur, no querían hacerlo, y presionaban a las iglesias, y se separaron y crearon su propia unidad para poder seguir teniendo esclavos. Por eso se formó. Volviendo a tu punto, es como con todo el ser humano, ya sabes, tan difícil. Me encanta la imagen que compartiste, por cierto, de alguien enfrentándose a Dios. Me viene a la mente la imagen de alguien intentando dominar a Dios. Oh, ya sabes, tocino. Qué gracioso. Eso definitivamente no va a pasar. Pero los leones, sin embargo, usan todas las excusas tontas que creen que van a usar con Dios. Los animales no piensan. Los animales no sienten. Sí, o sea, simplemente adelante. Totalmente, totalmente. Entonces, iba a decir, ya sabes, lo has dicho un par de veces, ¿por qué no usar la razón? Dios, la razón, la lógica y la capacidad de pensar que tenemos. Has hablado de estos abolicionistas que viven esa verdadera humanidad, no la humanidad distorsionada, ¿verdad? En esa época, por esa causa, desde una perspectiva bíblica, existe la idea de que los humanos tenemos esta imagen divina de Dios. Eso sería lo que de alguna manera nos separa de los animales. Tenemos el mismo aliento. La Biblia habla en Eclesiastés
Sé que este es uno de tus versículos que he visto compartir al hablar con la gente. Salomón, el ser humano más sabio que jamás haya vivido en las Escrituras, dice, Dios prueba al hombre para ver si es como los animales. Ambos comparten el mismo aliento. Como muere uno, muere el otro, ¿verdad? Esta hermosa comprensión de que existe esa relación, pero hay un punto de razón, ¿verdad? Que las Escrituras incluso insinúan a través de esta imagen divina. ¿Y qué hacemos con esa imagen divina? ¿Qué es la imagen de Dios? Entonces, si vamos a lo que dices, sí. Solo estamos explotando, matando y haciendo todo esto, estamos de alguna manera mostrando al mundo que así es Dios. Porque esa es la imagen que hemos creado, ¿verdad? Definitivamente es esta distorsión, pero distorsionarla ahora, y como sé que solo tenemos un poco, realmente tenemos que irnos pronto. Sé que tienes que irte, pero solo quiero hacerte 2 preguntas rápidas. Primero, para terminar con una nota lo más positiva posible. Sé que es difícil porque parece una batalla cuesta arriba, pero pensando en estos abolicionistas y estos héroes y en cómo, de alguna manera, ese movimiento triunfó, ¿sabes? Mis 2 preguntas son estas. La número 1 es ¿qué es lo que más te da esperanza? Si puedes usar esa palabra, quizás uses otra. ¿Qué te motiva? Y, en cierto modo, si pudieras responder, te daré un par de cosas para recordar. Primero, ¿qué te da esperanza? Segundo, con mi propio activismo y lo que hago con la película Cristira, no solo recibo críticas de personas de mi religión, ya sabes, tradición por seguir a Cristo y todo eso, sino que también a veces recibo críticas de la comunidad activista animal o del veganismo por decir, oye, ¿por qué hablas de religión? No tiene nada que ver con eso. Saquen la religión de esto. Pero luego pienso, amigo, como estamos hablando, fueron los abolicionistas, los abolicionistas cristianos, gente dentro del movimiento que finalmente se alzó y dijo basta desde su posición. Siento que históricamente, si revisas la literatura, eso fue lo que inclinó la balanza. Así que creo que es importante involucrar, como lo has hecho durante muchos años, a las personas religiosas y permitirles, ya sabes, honrar su religión y sus creencias, pero podemos no incluir a los animales en esto. En primer lugar, ¿cuál es tu esperanza? En segundo lugar, es importante abordar el tema religioso, y finalmente, en tercer lugar, solo quiero decir que toda nuestra transmisión de hoy está dirigida a recaudar donaciones para Sasa Farm, a la que sé que le has dedicado mucha energía, lo que creo que contribuye a esa hermosa esperanza de que eres alguien que, aunque te hayas retirado, ya sabes, de tu activismo o lo que sea, todavía estabas activo en Sasa Farm. Estás haciendo un gran trabajo allí. Están haciendo un gran trabajo. Necesitan a todos el apoyo, y es literalmente lo mejor que podemos ver en nuestro planeta ahora mismo, nuestros santuarios de animales, en términos de imaginar ese reino de los cielos, seres humanos que viven como estos abolicionistas modernos y brindan un refugio seguro. Entonces, podría simplemente, sé que ni siquiera es una pregunta, ¿podría simplemente terminar de cubrir esos puntos y despedirnos? Me gusta creer que no. Cuando la justicia puede vivir para siempre, sigo teniendo alguna esperanza. Depende del día en que me preguntes. Perdí casi toda la esperanza en él. Camino, perdí toda mi fe en la humanidad. Ni siquiera me gusta decir, amable, junto a la palabra, humano. Sé que significa algo diferente en ese contexto, pero ¿cómo nos atrevemos a poner la palabra, amable, junto a, humanos, cuando todo lo que somos es maldad? Pero repito, no creo que las injusticias puedan vivir para siempre. Pero esta dura demasiado. Y hay miles de millones y billones de seres inocentes siendo asesinados por esta creencia egoísta y absurda de que los humanos son más especiales y más importante, y que los animales no importan. Así que tal vez algún día la gente despierte, salga de su abismo de insensibilidad y muestre algo de decencia. Quiero dejar claro que eso es todo lo que los veganos les piden a los humanos. Decencia simple. Decencia simple. No robes el bebé de nadie. No le cortes la cabeza a nadie. No hagas un par de zapatos o una chaqueta con la piel de otra persona. Simplemente vive decentemente. Por cierto, en el Evangelio Nazareno, estaba pensando en esto mientras terminábamos. Jesús dijo, la gente establecerá un templo en mi nombre y enseñará cosas que yo no he enseñado. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Jesús no enseñó crueldad.
Jesús no enseñó opresión ni esclavitud. Jesús no quería que asesinaras a un ser inocente. ¿Bromeas? ¿Cuándo? Entra en juego la lógica, gente religiosa, pero seamos claros, más del 90% del mundo podría ser, más del 95%. Cree en un ser superior. Por eso siempre me he involucrado con personas religiosas. Y les he hablado sobre lo que desea su ser divino, y creo que es importante que el movimiento haga eso. Si la gente visita mi cuenta de Instagram, la del verdadero Gary Arabsky, he hecho 8 vídeos sobre religión, y les pido a todos que tengan un poco de decencia y amabilidad, y eso es todo. Les pido a todos que piensen en lo que están pasando los animales, y no hay forma de que haya mataderos en el cielo. ¿Verdad? Así que ni siquiera entiendo cómo la gente quiere justificar lo que está sucediendo ahora mismo. Ya saben, no hay mataderos en el cielo. Ya saben, no había mataderos en el jardín del Edén. ¿Por qué no se esfuerzan por alcanzar estos estados perfectos? Recuerden. Digo la palabra perfecto porque la única manera de alcanzar un estado perfecto es basándose en el veganismo, y solo en el veganismo. Eso es todo. Fin de la discusión. Así que observen el mundo imperfecto, el estado imperfecto en el que vivimos. Ahora, ¿y qué hay en el centro de todo esto? El asesinato de miles de millones y billones de seres inocentes cada año por un sándwich, por un par de zapatos. Y terminemos esto con una nota muy bonita. Sasa Farm es el jardín del Edén. He podido ir allí durante los últimos 29 años. Es un paraíso. Solo podía imaginar que así es el cielo, cada vez que voy allí. Hay vacas, cerdos, pollos, pavos, cabras, ovejas, gansos, emus y pavos reales, y todos viven felices y nadie les quita nada. Tienen nombre, no números. Pueden ser libres, pueden jugar cuando quieren, pueden tener la luz del sol en la piel cuando quieren, pueden estar en el granero si quieren, salir a pastar si quieren, pueden hacer lo que quieran, que es algo que los humanos siempre queremos hacer, por cierto, imagínense, los animales quieren lo mismo, cosas que queremos, el derecho a la integridad física y hacer lo que queramos, cuando queramos, sin que nadie nos diga qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Extiende un poco de decencia al reino animal de esta manera. Vive vegano. Sasa Farm es un refugio. Por cierto, sé que probablemente todos tengan un santuario en su ciudad. No. Espero que todos se suban a un avión, vuelen a Michigan y pasen el rato en Sasa Farm. Sin embargo, si tienen la oportunidad, definitivamente se la recomiendo. Por favor, donen a Sasa Farm. Los santuarios de todo el mundo, especialmente Sasa, están pasando apuros, y ahora mismo, los veganos del mundo son las únicas personas en las que estos animales pueden confiar. Así que, por favor, olvídense de diezmar su 10%. A la iglesia, a la sinagoga o a la mezquita, y den ese dinero a los santuarios. Ellos son los que lo necesitan. Ahora bien, quiero decir que creo que quienes comen carne, lácteos y huevos deberían estar obligados a financiar cada santuario en este planeta por los actos malvados que cometen contra los animales, pero eso es solo una fantasía mía, no es la realidad. Así que, ahora mismo, esto recae sobre la comunidad vegana, y me molesta un poco que no se movilice. Y cuide los santuarios. Si vamos a salir a decirle a la gente que no daña a seres inocentes, bueno, los animales van a necesitar un lugar donde quedarse. Es parte de la situación. No se puede tener uno sin el otro. Así que tenemos que financiar estos santuarios. Hay una creencia estúpida ahora mismo. Creo que se llama altruismo efectivo, que significa que si mi dinero no rinde lo mejor posible, entonces no es una buena inversión. Esto es una tontería. No hay nada efectivo en no donar a los santuarios, y no hay nada altruista en no donar a los santuarios. Entiendo que la educación es la mejor forma de activismo. En eso participé durante la mayor parte de mi carrera como activista. Por eso di 2660 conferencias. Era la mejor manera de abrir los ojos a la gente. Pero a veces la caridad es solo caridad. A veces simplemente das dinero a quienes lo necesitan. Y los animales de este mundo, los que están en los santuarios, son los que más lo necesitan. Así que simplemente dona ese dinero a los santuarios. Asegúrate de que se mantengan a flote. No es barato alimentar a todos estos animales. No es barato asegurar que tengan atención médica. No es barato asegurar que tengan vallas para
Protegerlos de quienes quieren matarlos. Hace poco, alguien en un podcast dijo, bueno, están metiendo animales en estas áreas valladas en los santuarios. ¿Cómo es eso justo? Porque si no hubiera cercas, los matarían. ¿Qué quieres decir? Repito, ¿cuándo usas la mente qué? ¿Dios te dio y usas la lógica? Tenemos que tener cercas. De lo contrario, matarías a las vacas si deambularan por tu vecindario. Matarías a los cerdos. Las gallinas y los pavos si deambularan por tu vecindario. Así que tienen que mantenerse en estas áreas. Afortunadamente, la mayoría de los santuarios, si no todos, tienen áreas maravillosas donde estos animales pueden estar. Así que no es una prisión. Es un santuario. Una gran diferencia. Un matadero, un corral de engorde es una prisión. Una granja industrial es una prisión. Las jaulas en batería son prisiones. Los laboratorios de la sección de supervivencia son prisiones. Santuarios donde los animales que antes eran maltratados ahora pueden ser libres. No son prisiones, son santuarios. Así que, por favor, visiten sasafarm.org. Hagan una donación. Si quieren, apoyen a su santuario local y vayan allí. Donen también su tiempo. El voluntariado es una forma maravillosa de acercarse a los animales y de realizar algunas acciones que los seres humanos deberían estar haciendo. Deberían donar su tiempo a algo bueno y justo. Y los santuarios son un excelente lugar para hacerlo. Así que, por favor, sean pacíficos con los animales que Dios creó. Dejen de verlos como mercancías, propiedades, sándwiches y zapatos. Abran sus corazones. Sean compasivos y traten a los demás como se tratarían así mismos. Eso es genial. Me encanta el concepto de enviar el diezmo a los santuarios de animales, Incluso que se llamen santuarios. Hay un viejo himno que solíamos cantar en la iglesia. Estaré con acción de gracias. Interesante. Usa la palabra, acción de gracias, que se ha convertido en una festividad de la muerte donde matamos un montón de pavos. Pero dice, con acción de gracias, seré un santuario viviente. Un santuario viviente. Así que realmente veo eso en todas las tradiciones, ya saben, lo sé. Por mi propia experiencia, criado en la fe cristiana, pero en el fondo existe esta verdad y un profundo propósito en la vida. Simplemente nos distorsionan y nos adoctrinan para no verlo. Debido a todos esos eufemismos de, mira para acá y no para allá, y los leones, el tocino y todo eso. Ah. Por cierto, hablando de leones, quería decir esto. No es mío. Cleveland Amori, quien fundó Fan for Animals, en los años 70 y 80. Creo que él fue quien contó esta historia. Dijo que había dos misioneros caminando por la selva. Y mientras caminaban, oyeron a unos leones acercándose detrás de ellos. Los misioneros oraron a Dios y dijeron, Dios, por favor, haz que estos leones sean buenos leones cristianos. Y luego, a lo lejos, oyeron a los leones orar a Dios. Gracias, Señor, por la comida que estamos a punto de recibir. ¡Qué increíble! De acuerdo, ponte en el lugar de la víctima. Si fueras la víctima, estarías gritando a todo pulmón. ¡Basta ya! Despierten, Cavad, ustedes pueden lograrlo. Es un acto tan simple que puede traer tanta paz al mundo. Y quiero responder una pregunta más que olvidé antes. Mencionaste a los republicanos. Mira, este no es un problema liberal. Los liberales no son los que lo entienden. Nadie entiende el veganismo. Hay demasiada gente que piensa, oh, la derecha no lo entiende. Los izquierdistas tampoco lo entienden. El 2% del mundo es vegano. Tengo noticias para ti. Barack Obama. El presidente liberal al que veneran todos los izquierdistas, una amiga mía, Nikki Bonoy, le preguntó en la Universidad de Florida. Durante su primera gira, ella le mencionó el veganismo, le hizo una pregunta sobre el veganismo y, antes de responder, dijo, a mí me gusta un buen filete como a todo el mundo. ¿Cómo es posible que en cuanto le pides a una persona supuestamente inteligente que sea amable con los animales, todos actúen como unos malditos montañeses? Sí. Así pues, los izquierdistas también actúan como paletos, tal como la gente cree que lo hacen los derechistas. Pero tengo noticias para la gente. Ya sabes, las mejores personas con las que he hablado fueron los derechistas. Mis mejores charlas sucedieron en la zona rural de Carolina del Norte y en la zona rural de Texas. Honestamente, lo hizo. Alguien vino
Conmigo. Si la gente entra en internet y busca mi nombre y busca a Kate Tinko. Llevé a Kate conmigo a una conferencia en 2004 y 2005. Ella era una liberal radical y todavía lo es. Y ella no creía que pudiéramos llegar a los derechistas. Y en la primera conferencia en la que me acompañó, se me acercó un tipo vestido como Michael J. Fox de Family Ties. De repente olvidé su nombre. En el programa. De todos modos, él lleva un traje. Todo surge y él dice, Gary, hombre, soy un cristiano conservador de extrema derecha. Ese es el mejor discurso que he escuchado en mi vida. Me voy a volver vegano. Dije, espera un segundo. Ven aquí, le dije, hazme un favor, dile otra vez a ella lo que me acabas de decir. Y él me mira. Dije, por favor, solo dilo. Él dice, soy un republicano cristiano conservador de derecha. El mejor discurso de todos los tiempos. Que me quemen la vida. Me voy a volver vegano. Parece que pienso, mira, cualquiera es capaz de entender la compasión. Esto no es solo para los liberales. Es para cualquiera y nadie tiene derecho a maltratar a los animales. Y nadie parece entenderlo, ni de derechas ni de izquierdas. Y para los izquierdistas, que piensan, la derecha no lo entiende. Tonterías. Y para los derechistas que piensan, solo los hippies lo entienden. Tengo noticias. En la mayor reunión hippie, Woodstock, sirvieron 1 millón de perritos calientes. Así que los hippies no eran más que hipócritas como todos los demás. Bueno. Nadie lo entiende. Así que esto es para todos. El veganismo es para todos. Nadie debería maltratar a los animales. Eso sigue pasando hoy en día. Yo vivía en Venice Beach, donde todo el movimiento de la nueva era y todo lo que está pasando es como, se ha extendido por ahí, con todo lo nuevo de la alimentación con pasto y todo eso. Pero volviendo a tu punto, fui a un meeting de Trump para hablar con la gente y tengo un vídeo de esto. Hice un vídeo al respecto. Subí diferentes clips y pueden verlo en el canal Christ Spirity. Fue alucinante. Con cada persona con la que hable con acento agudo, pude hablar con 6 o 7 personas diferentes durante el tiempo que estuve allí. Todas las personas estaban abiertas, querían saber más. Acaba de decir, hombre, como si ni siquiera supiera qué decir, como si me tuvieras a mí. Esto es lo que voy a pensar. Esa fue la respuesta. Fue una locura. Pero, volviendo a tu punto, ya sabes. Como Obama y todo eso, aquí es donde a menudo veo gente diciendo, el veganismo esta agenda globalista y Bill Gates quiere que te comas los insectos y el Foro Económico Mundial y todo ese tipo de cosas. Y normalmente viene de estos mismos círculos. Siempre les digo, hombre, Bill Gates. Puedes buscarlo ahora mismo. Hay como 5 o 6 artículos diferentes que dicen que su comida favorita es una hamburguesa con queso. Como una hamburguesa con queso de vaca. Y está comprando todas las tierras de cultivo. ¿Quién se va a comer toda la granja? Todos los cultivos. ¿Qué está comprando? Animales. Los animales se van a comer esos cultivos. Él está comprando todas las tierras de cultivo. No hay duda, por todo Estados Unidos. Pero son los cultivos los que alimentan a los animales que comemos. Y está cubriendo sus dudas, apuestas, pase lo que pase. Sí, quizá invirtió lo que invirtió en Beyond Meat o lo que sea, pero si nos fijamos en sus inversiones en sistemas basados en la ganadería, es una miseria de todas formas, es solo un hombre de negocios. Como si estuviera haciendo negocios. La misma razón por la que Dean Foods compró la leche de soja Silk el año pasado, ¿verdad? Esta es una oportunidad de negocio que solo quieren posicionar para el futuro, porque el futuro se dirige hacia el veganismo. Debería terminar en el veganismo en algún momento. Y solo quieren asegurarse de ganar miles de millones y billones de dólares. También, o que sus hijos y nietos ganen miles de millones y billones de dólares. Simplemente se están posicionando. Y has mencionado un buen punto que deberíamos destacar. Al menos, las últimas estadísticas que tenía eran que creo que el 90% de la soja, el 80% del trigo y el 70% de la avena en Estados Unidos se destina a la alimentación animal. La selva tropical se está talando ya. ¿Sabes? Para cultivar maíz, trigo, avena y soja, no para consumo humano, sino para alimentar a los animales, ¿verdad? Y las atrocidades que ocurren debido a esta adicción a la carne son una locura. Sí, y si estás escuchando, todavía piensas, oye, mira. Estoy muy preocupado por los humanos. Y luego resolveremos los problemas con los humanos. Luego llegaremos a los animales. Podríamos resolver el hambre mundial, un problema importante del que siempre hablamos en mi iglesia. Iba a grandes eventos religiosos donde tocaba música con bandas de alabanza. Y siempre había un momento en que traían a Compassion International, que se dedica a los niños de África, a quienes puedes patrocinar y darles comida. Y un día descubrí que ninguno de ellos tenía comida porque les dábamos toda su comida a los animales. Eso fue lo que pasó. Y
Con todo ese porcentaje, que es la mayoría de estos cultivos con los que alimentamos a los animales, podríamos revertir la situación y, literalmente, resolver el hambre mundial al instante si cambiáramos esos recursos. Por cierto, la organización más grande del mundo dedicada a alimentar al hambre, Food for Life Global, es una organización vegana. Si les preguntas por qué lo hacen, se basa en la ética, por supuesto. Y me pregunto, y me alegra informarlo, pero también se basa en que la forma más barata de alimentar a la gente es con comida vegana. Y hey, otro mito, el veganismo es más caro. Es la dieta más barata que existe. Papas, cereales, es ¿broma? Soja, maíz, avena, esta es la dieta más barata que existe. Así que echa un vistazo a Food for Life Global. Adopta el veganismo por los animales, y los animales primero, pero hay muchas otras cosas buenas que vienen con vivir el principio vegano, ¿verdad? Y no le dé tu dinero a Bill Gates, Tyson ni a ninguno de ellos. Dáselo a Sasa Farm. Es sasafarm.org. Debería haber un banner aquí abajo. Por favor, hazlo. Es todo lo que Gary pide por su tiempo aquí, lo cual me parece muy generoso e increíble de su parte. Si estás viendo la película y aún no la has visto, estás en nuestro canal de YouTube, pero si vas a christespiracy.com, puedes verla completa gratis. Se adentra profundamente en la cuestión de la ética del trato a los animales, pero a través de la perspectiva de la religión, que, ya sabes, religiosa o no, todos recibimos nuestros marcos morales y éticos. Se ha transmitido a través de los sistemas religiosos dominantes de nuestro mundo. Por lo tanto, es importante entender de dónde proviene todo. Así que, ve la película. Está, ya sabes, en un 98% en Rotten Tomatoes. Y claramente a la gente le está gustando. Así que ve a ver qué les gusta de la película. Y, mientras tanto, Gary, sigue luchando por el bien. Muchas gracias por tu tiempo aquí. Estoy seguro de que este es el primero de muchos más. Y, sí, danos esas respuestas. ¿Estás cerca de Sasa Farms ahora mismo? ¿Sigues viniendo? Sí, estoy a 90 minutos. Es una caminata corta, pero no me importa. Carmen y yo fuimos a la competencia de Chile hace un par de meses. No me gusta ir en invierno. Hace demasiado frío allá arriba. Y, así que soy voluntaria cuando hace buen tiempo, pero durante la primavera. Y el verano, llevo 29 años haciendo esto y lo compenso. Intentando recaudar fondos para ellos todo el año. Pienso que recaudaré fondos durante el invierno y estaré presente en primavera y verano, pero sigo yendo. Sigue siendo un paraíso, siempre. Recargo las pilas allí. Me encanta pasar tiempo con los animales. No hay nada como recibir cariño de los animales. Es realmente la experiencia más increíble. ¿Y si no has amado a un animal o has sido amado por uno animal, entonces ni siquiera sé si estás vivo? Signo de apertura de exclamación. Wow, lo sé, es la verdad. Bueno, en primavera o la próxima vez que vayas, asegúrate de abrazar a uno de esos animales por mí. Y quizás si estás cerca de Sasa Farm, ve a echarle un vistazo. Quizás te encuentres con cualquiera que esté mirando, quizás te encuentres con Gary por allí. Pero de nuevo. Sigue con el gran trabajo, Cameron. Sigue así. The Christespiracy fue fantástico. Todos deberían verlo, sin duda. Lo vi 2 veces. Es algo increíble y simplemente sigue. Próxima. Todos los que están mirando, sigan cambiando las tornas. Hasta la próxima. Paz.